las presentaciones de Kertzl, las presentaciones mensuales en el Gabinete de Historia Natural. Estamos otra vez huérfanos de anfitriones, así que os doy yo la bienvenida en su nombre. La última presentación fue allá por el mes de noviembre, así que ha pasado bastante tiempo, me alegro de veros otra vez las caras. Y nos hemos plantado con el Kertzl de febrero, el número de febrero. Tenemos una águila perdicera de Bonelli, Aguilazor perdicera, en fin, para todos los gustos en la portada, porque no es que haya un artículo así muy importante sobre esta especie, pero sí hay como tres contribuciones pequeñitas de trabajos de campo que son muy interesantes, ¿no? Una apoyada múltiple de esta rapaz tan delicadita y tal, que sufre tantos problemas, ¿no? O una escena de caza cooperativa en la que los dos miembros de la pareja participan en un lance de caza, ¿no? O sea, cosas curiosas que ayuden a profundizar en la biología de un bicho, pero eso es está bastante, no es de las rapaces que va mejor, de las que no tienen tantos problemas. Luego hay un artículo también sobre cetáceos, concretamente sobre los cetáceos que se cazaron en la cordillera Cantábrica y también en Galicia. Galicia está hace muy poco, hasta los años 80. Estamos hablando ahora de Galicia, yo veraneo muy cerca de una de las últimas factorías balleneras que hubo allí, la de Canelillas, que todavía se encuentran más allí, está la estructura ruinosa, pero está allí y si te pones a observar encuentras huesos, con sueltas un colmillito de cachalotes, y barro de ballenas, pues igual aquello funcionando la factoría de los hermanos Masó hasta los años 80. Pues este trabajo que han hecho es la Sistema, que es la coordinadora para el estudio de los mamíferos en Galicia, los marinos, se han dedicado a recoger en este tipo de sitios donde había caza de cetáceos estos mismos restos y los han analizado para ver qué especies se han venido cazando desde hace 400 años. Se han encontrado no solo en colecciones y en museos, sino también en los mismos puertos o en las aguas cercanas a estas factorías. Han hecho una especie de buceo arqueológico para rescatar huesos antiguos y mediante técnicas genéticas han logrado averiguar la especie y la mayor parte, no lo quiero destripar porque es muy interesante. Otro artículo va sobre plantas de alta montaña en Sierra Nevada, concretamente las plantas estas que son almohadilladas, que son una adaptación al viento, a las bajas temperaturas, a la escasez de agua en ocasiones en esos medios, ¿no? Y lo que han visto, lo cuento así por encima, es que una misma planta que está mejor repartida en distintas cotas altitudinales se comporta de formas diferentes según esa altura. O sea, en algunos sitios es muy facilitadora, ayuda a otras especies a colonizar, y en otros sitios donde ya las condiciones son más duras ya no es tan colonizadora y ya se establece más bien una competencia, más que una simbiosis. Es un caso de ecología vegetal muy interesante. Y también tenemos un especial, de esos que aumentan un poquito las páginas de la revista, dedicado al Parque Nacional de Garajonay, que se hicieron unos trabajos de restauración vegetal después de los incendios que hubo hace unos años. Y bueno, pues se pidió un proyecto LIFE para conseguir fondos para restaurar aquello y bueno, lo cuentan aquí. Y antes de presentar a nuestros invitados, casi José Antonio nos da unas pinceladas también de lo que son las secciones más de actualidad. Gracias, Rafa. Pues nada, la revista viene también repleta de noticias buenas, malas y regulares. Y bueno, para hacer una selección de lo mucho que tenemos de información, pues me gustaría un poco incidir en un tema que además lo hemos destacado en el editorial, ¿no? Que es el valor que tiene, bueno, pues el trabajo, la experiencia o la afición de nuestros lectores, muchas veces de gente que no es ni siquiera no está en la universidad o no está con investigación, pero la información que están aportando está siendo muy valiosa informativamente para nosotros, para dar diversidad a la revista, y luego están haciendo realmente pues lo que hoy se llama como ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, digamos, a todos esos informantes anónimos que se mantienen en el campo, hemos dedicado un editorial que os recomiendo, y eso tiene su relación práctica pues, en alguna de las informaciones que traemos, ¿no? Pues si quieren más lejos, por ejemplo, en un informe
demoledor que ha hecho una sola persona, un naturalista anónimo de Ávila, de Gran Moraña, que se ha dedicado 10 años a recorrerse todas aquellas estepas ceralistas de arriba abajo, porque su pueblo es de allí, y a contar las aves que veía electrocutadas, ¿no? O sea, encontró centenares de ellas, ha hecho un inventario súper preciso de los tendidos, porque allí, claro, como hay mucho regadío y hay que bombear en agua subterránea, pues han puesto aquello de una maraña de tendidos impresionante. Claro, ahí tenemos abutardas, zona de avanzadilla de la isla Imperia, un montón de rapaces y de aves, que son un auténtico matadero, ¿no? Entonces nos ha dado una información muy precisa de las especies que han caído, el número de ellas durante 10 años, ¿no? ¿Y dónde ha elegido publicarlo? Pues en Kerkus, ¿no? Y todos nos sentimos muy honrados y esa información pasa a disposición de la gente, de los científicos, de las ONGs y de todo el que está trabajando en ese tema, nosotros incluidos, la revista Kerkus, nos hemos metido por invitación de las ONGs en la plataforma Sostenibles Eléctricos, que es la plataforma hoy en día de ONGs que de alguna forma está difundiendo este problema. Así que para nosotros es una información que va de triste, dramática, pero que hay que contarla y que para nosotros vale su peso en oro, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, pues, es muy interesante, pues es también un grupo de naturalistas andaluces que lleva desde el año 2002 yéndose a Marruecos a contar los quebrantahuesos que hay. Era un estudio que no se había hecho, incluso ni los cuadros, digamos, expertos de Marruecos, que no sé hasta qué punto han trabajado en este tema, lo habían hecho, y han sido ellos, pues, pagándose los viajes de su dinero, sacando su tiempo libre, los que han hecho, no sé, son 5, 6 o 10 expediciones durante todos estos años, y han conseguido de alguna forma establecer la población, que es una población muy, muy interesante, está prácticamente extinguida, creo que es la única que queda en el norte de África, me parece. Y creo que es la más sureña del paleártico, porque bueno, luego están las de Etiopía, me parece, y las de Sudáfrica, pero lo que es el paleártico occidental, me parece que son las más meridionales, ¿no? Y bueno, pues también pues nos lo cuentan a nosotros, ¿no? Que nosotros, pues, ¿no? de dar esa información y tener un poco esas exclusivas que a lo mejor el resto de la gente, pues, la gente así no tan metida, pues no, para nosotros es un orgullo, ¿no? Poder publicar todo esto. Y bueno, pues tenemos un tema también muy interesante, como por ejemplo el equipo que hace el Delta Birding Festival, no sé si sabéis lo que es un festival para los aficionados a las aves que se hace en el Delta del Ebro todos los años. Como eso ya hay varios que se hacen en España, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que ellos cobran una pequeña entrada pues para asistir al festival, lo típico, ¿no? De poder participar en actividades y demás. Y entonces una parte importante de ese dinero que recaudan, que lo lleva a la tienda Oryx de nuestra revista, una tienda con mucho nombre, con la que colaboramos mucho, pues lo están invirtiendo en campañas de conservación. En concreto han logrado recopilar 20.000 euros y lo han dedicado a la tórtola, una especie que lo necesita muchísimo, ¿no? Entonces me parece una línea muy interesante, digamos, de darle una vuelta más a lo que es el turismo de naturaleza, o este tipo de eventos, y no solamente quedarse en el disfrute, que también, pero que tenga una repercusión práctica, que eso además, pues si tú eres asistente o eres turista, pues te hace también sentirte útil, ¿no? Y bueno, es un ejemplo que yo creo que lo ponemos también un poco para que sirva de precedente, ¿no? y de estímulo, ¿no? Hay gente activa que participa de mil maneras, ¿no? Y lo que hablábamos también un poco antes, a título particular, no hace falta tener una ONG detrás. Claro. Eso está teniendo la iniciativa para lanzarse estas cosas y a lo mejor lo único que no está mal realmente, ¿no? En vez de resolver el problema de los plásticos a nivel mundial, que también podemos contribuir a evitarlo, pero lo que sí que podemos hacer es este tipo de cosas domésticas, ¿no? Es que la sociedad civil de alguna forma pues coja un poco también el protagonismo, no solamente esperando que las grandes ONGs o que las administraciones nos saquen, resuelvan los temas, sino nosotros tomar la iniciativa, ¿no? Así que, bueno, pues hay muchas más cosas que, bueno, pues si veis la revista la podéis encontrar y, bueno, pues nos queda simplemente presentar a... Sí, dentro de las secciones fijas de la revista hay 4 o 5 secciones fijas más o menos mensuales o que se van alternando. Está la que dedicamos al cambio climático. Tenemos aquí a 2 de sus autores, uno también de los que está desde el principio, David Yates,
Y en este número concreto que tengo en la mano ha participado también Fernando Valladares. Los dos son del Museo Nacional de Ciencias Naturales y, bueno, son unos expertos en este tema. El que han abordado en este mes en concreto, el tercer autor, que no lo quiero olvidar, es Salvador Herrando, pero está en la Universidad de Lleida, en las Antípodas, me costó un poquito no sé, de Madrid. Entonces, bueno, ellos se van a hacer cargo de contaros qué efectos tiene, sobre todo la sequía, ¿no? El cambio climático en general, pero la sequía en concreto, de estas mortandades que están empezando a apreciar en masas forestales, yo creo que es básicamente del hemisferio norte, como habéis comentado aquí, ¿no? Pero es un problema que mucha gente a lo mejor no relaciona con el cambio climático, es decir, ve que los árboles están secando, que tienen problemas, que les afectan las plagas, pero sin embargo lo achacan a un montón de factores y a lo mejor el factor principal, si no me desmentís, pues es algo más global, algo de alcance más global. Así que os dejo con ellos, que os comentarán y profundizaremos en ese tema, cuando queráis. Sí, se está lo primero. Ya sabéis que este tipo de eventos que hacemos es muy de tertulia, entonces... Muy informal, muy informal. Ellos harán una introducción y demás, pero luego, bueno, pues intentaremos que sea un diálogo entre todos y entre preguntas y que tengáis también vuestras propias opiniones. Pues hablando con las plantas, ¿o quieres tú? No, bueno, simplemente nosotros, Salva y yo, pues llevamos esta sección e intentamos tratar cada mes un tema diferente. Y nosotros, pues la idea que tenemos es trasladar a la sociedad un poco la ciencia que se hace de cambio climático, de cambio global, para que, bueno, veáis un poco qué está pasando, ¿no? Entonces, en este número hemos decidido incorporar a Fernando, porque en realidad yo no soy especialista en plantas, ni mucho menos. Y nos pareció oportuno, dado la ciencia que hace Fer, porque bueno, es muy interesante lo que hace él, pues incorporarlo, ¿no?, a este número. Entonces, entre él y yo, pues bueno, vamos a comentaros un poco lo que tratamos aquí y estamos encantados de hablar, ¿no?, sobre este tema y las preguntas que tengáis. Yo lo que estaba pensando bastante, no tengo experiencia en estas reuniones, pero estaba pensando bastante que transmitiros. Como el artículo está ahí, es corto, siempre podéis recurrir a él. Yo lo que quería era plantearos una serie de preguntas que os ayuden de alguna manera a mover los conceptos que tenéis en la cabeza y que os ayuden a ponerlos en el contexto. Imaginaros que sois una planta que se enfrenta ante un medio terrestre. Entonces, el primer desafío es cómo no perder el agua, porque las plantas, igual que nosotros, son mayoritariamente agua. Y la conquista del medio terrestre fue básicamente arreglárselas para no perder el agua. Dicho esto, es como obvio que las plantas siempre van a estar ante ese desafío, pero con el cambio climático el desafío se hace cada vez más frecuente, más intenso, y ahí es donde se abre la dicotomía para las plantas. Hay varias soluciones, a Roma se puede ir de muchos caminos y las plantas se pueden organizar de varias formas para lidiar con el desafío. Pero un poco para entender a la planta, aquí yo lo que os quería es, no sé cómo, pero provocaros a sacar el conocimiento del bachillerato, de la escuela o del sentido común o de haber leído muchos números de Kerkus, de cómo funciona, qué es la fotosíntesis. Porque a mí, por lo menos, yo trabajo mucho en la fotosíntesis, pero me la han explicado muchas veces y casi siempre mal. Enseguida iban a los detalles, a cosas muy complicadas, pero los grandes números de la fotosíntesis, que sería como el mensaje principal, como el titular de la noticia, muy pocas veces la tenemos. Y me preguntaréis, ¿por qué este hombre está hablando ahora de la fotosíntesis? Y no íbamos a hablar de la sequía. Pues vamos a repasar la fotosíntesis, que es lo que caracteriza a las plantas, y ahora veréis cuál es la relación con la sequía. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Quién se acuerda de qué es la fotosíntesis? Vamos a intentar primero definirla así poéticamente y luego la fórmula. Veréis cómo somos capaces de ponerle una fórmula. ¿Quién se anima a decir qué es la fotosíntesis? Pues la planta, a partir de absorber sales minerales disueltas en agua, más el CO2 que respira, ¿no?, consigue hacer materia orgánica. Ahí vamos. Hay un ingrediente importante que es la energía del sol, ¿no? La energía del sol. Eso es. Por eso, la fotosíntesis, fotoiluminación, síntesis es sintetizar a partir de la luz del sol. Vale, esa idea entonces la tenemos clara. Ahora, hay 3 moléculas implicadas en el asunto. ¿Solo 3 moléculas? Las 3 moléculas
temperatura ambiente y humedad y demás ambiental son gases. ¿De qué 3 moléculas estamos hablando con la fotosíntesis? Muy sencillas, ¿eh? Son moléculas súper sencillas, no penséis que es el alfa, trinitro, tolueno, dicondro, no. 3 moléculas muy básicas para la vida. CO2, alguien ha dicho monóxido, es el dióxido. Dióxido de carbono. Oxígeno. Y el agua. Ya está, agua. Esas son las 3 cosas que nos interesan para la fotosíntesis. Agua, H2O, dióxido de carbono, CO2 y oxígeno. Bien, en la fotosíntesis lo que se hace, tomando un poco el concepto que nuestro compañero ha comentado, es tomar el agua, ¿de acuerdo? Y el agua es H2O, liberar el oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, las plantas lo que hacen es, nos dan energía en materia orgánica, pero fijaros, la energía que nos dan es fantástica porque es poder reductor. ¿Qué quiere decir esto que parece así muy raro, poder reductor? Estamos en una atmósfera oxidante, dejamos una bicicleta o una pieza de metal y se oxida. Es una atmósfera que tiene un 20% de oxígeno. El oxígeno es una molécula letal. Se cargó a un montón de especies cuando la atmósfera se llenó de oxígeno, porque es una molécula muy reactiva, el oxígeno. Tenemos la imagen de que el oxígeno es la vida, el oxígeno mató mucha vida, y nosotros que estamos acostumbrados a usar el oxígeno, pues bueno, lidiamos bien con él, pero el oxígeno tiene mucha potencia. Entonces, en un ambiente tan oxidante como es la atmósfera actual, que la quinta parte es oxígeno, si tú logras tener productos reducidos, ya tienes almacenada energía como cuando te subes a la planta 8 de un edificio. Luego ya dejas de caer. Tú has conseguido reducir algo, pues tienes almacenada una energía que en contacto con el oxígeno se oxidará y liberará la energía que utilizamos nosotros. Nosotros respiramos, ¿por qué? Porque tomamos, nos comemos productos reducidos. ¿Cómo es un producto reducido? Tiene muchos H's. Como es un producto oxidado, tiene muchos O's. Y ahí ya vais entendiendo el tema de la fotosíntesis. El H2O del agua, ¿no? Se coge el H, se combina ¿con qué? Con el carbono del CO2 y haces las moléculas orgánicas, que están muy reducidas, y liberas oxígeno. Eso es lo que hace la fotosíntesis. Bien, ¿por qué os estoy contando todo este rollo de la fotosíntesis? Porque las plantas, en su lucha por vivir en un medio terrestre, se han encontrado con una gran paradoja. ¿Qué haríais vosotros si sois un organismo lleno de agua y os proponéis colonizar un sitio seco? O vivir con menos agua o retener la que puedas disponer. Exactamente. Probablemente harías un poco de las dos. Lo que hicieron las plantas a medida que fueron evolucionando es cubrirse cada vez más de tejidos impermeables, de esa epidermis, esos tejidos que lo que hacían era un filtro, una resistencia a que se fuera el agua y se desecara, ¿vale? Pero eso no es muy compatible con el intercambio gaseoso. Si tú te cubres completamente de una superficie impermeable, ¿vale? Retienes el agua, pero no puedes, en este caso, realizar la fotosíntesis. No puedes intercambiar el CO2 del agua, del aire, incorporarlo y soltar a cambio el oxígeno de la fotosíntesis. ¿Se os ocurre las plantas cómo han resuelto esto? Los estomas. ¿Qué es un estoma? Ya que tú lo has mencionado. Un agujero. Como está con una palabra griega, suena pues, muy bonita, pero en realidad estoma es agujero. Es un agujero. Y a lo largo de la evolución, las plantas lo que han aprendido es a ponerle un par de células oclusivas que permite el agujero abrirlo y cerrarlo. Entonces, si cierras, pues ya te haces todo lo impermeable que puedes, no pierdes nada de agua, pero tampoco puedes captar el CO2 del aire. Entonces, las plantas se han organizado ante la sequía, bueno, en la mente de los seres humanos. La evolución no funciona así, pero para explicarlo hoy, para que los científicos nos organicemos, ponemos a las plantas en dos grandes grupos. Las plantas que sacrifican morir de hambre y las plantas que se arriesgan a morir de sed. ¿Por qué? Porque a través de los estomas se hacen las dos cosas simultáneamente. Una a propósito, que es captar el CO2, para hacer esas moléculas tan estupendas de materia orgánica, pero a cambio tú cuando abres el estoma no puedes evitar perder agua. Se te escapa por el mismo agujero por el que captas el CO2. Es que es imposible. Por eso cuando hay sequía, las plantas cierran los estomas, pues dices, priorizo no perder agua. Y ahí si priorizas mucho el no perder agua, ¿de qué te mueres? ¿De hambre o de sed? De hambre.
Entonces hay plantas que se arriesgan a morir de hambre, pero mantienen todo el agua, y hay plantas que se arriesgan a morir de sed, porque mantienen la fotosíntesis, pero van gastando. ¿De acuerdo? Y podemos poner esos serían los dos grupos extremos. Lo que vemos es que las plantas pues tampoco son todas o de un extremo o del otro, hay muchas intermedias, hay una transición. Pero por poner especies más próximas con las que trabajamos nosotros en el Parque Natural del Alto Tajo, pues que existen allí pocas especies. Es un parque pobre en especies porque a ver quién va a vivir allí si no vivimos ni nosotros. O sea, el triángulo del frío en España, la Siberia de España, es dura para nosotros, pero dura para cualquier organismo. Tiene dos condiciones casi antagónicas en la evolución, que es la sequía mediterránea y un frío del carajo. Esa combinación de frío y sequía, pues pocos organismos la toleran. Entonces tú vas al Alto Tajo y te encuentras organismos muy duros, muy recios. Entre ellos, en las especies así leñosas que dominan el paisaje, pues tienen la sabina, la encina, un par de pinos y poquito más. Bueno, pues después de varios años de trabajar con ellos, en las tesis que se han hecho, vemos que las especies estas que coexisten tienen distintas estrategias. Y así, por jugar un poco, porque el dato no lo tendréis, pero si comparamos un pino y una sabina, ¿cuál pensaríais que se arriesga a morir de sed y cuál pensaríais que se arriesga a morir de hambre? La sabina es más resistente a la sequía. Vamos a ver, has dicho una parte bien y la otra ya la hemos liado. Claro. No por meter baza yo también. Claro. No, porque mi idea era un poco que pusiéramos sobre la mesa cosas que nos suenen, ¿no? Y ver cómo encajamos cosas que nos suenen, como es el H2O, el CO2 y tal, y luego el agua y los estomas y tal. Ponerlos un poco en el contexto de lo que lo hacen las plantas ahí, puestas a un desafío como es una sequía, que con el cambio climático serán cada vez más importantes. Pues las sabinas, como tú dices, la imagen que tenemos encaja bastante bien con lo que hemos medido, ¿no? Es una especie que soporta lo que le echen. Resulta que luego crece mejor de lo que parecía. Teníamos la imagen de que la sabina crece muy despacio porque las sabinas han estado durante siglos muy comidas por las cabras. En cuanto se ha abandonado un poco la presión ganadera, las sabinas se han visto liberadas de la comida constante, pues crecen más rápido de lo que se pensaba. Pero aún así es una especie como de largo recorrido que va al trin-tran, y gracias a eso hace pues pues a lo largo de un año pues logra crecer, pero no es de grandes espíritus. Y el pino es un poco al contrario. Y el pino, ahí tenemos 2 o 3 especies de pino. Está el pino de Alepo en las zonas más bajas, el pino nigra salzmani es el principal, el dominante que se utilizaban para las maderas, fundamentalmente, en el río que nos lleva, esta novela que algunos conoceréis. Bueno, los pinos en general tienden a ser bastante productivos, por eso se han utilizado en la industria forestal y demás. ¿Cómo sobrevive un pino frente a cómo sobrevive una sabina ante el mismo desafío, que es sequía? Pues el pino abre los estomas mucho, pero poco tiempo. Y los abre en una ventana del día en el que la transpiración es muy baja. A primera hora de la mañana, cuando ya hay suficiente luz para hacer fotosíntesis, pero no hace todavía mucho calor como para perder mucho agua al abrir los estomas. Entonces tiene un pico de fotosíntesis a primera hora de la mañana y luego cierra. Y dice, ya puede caer la que caiga, que yo aquí estoy, cerrado y aguantando. Sin embargo, la sabina no tiene esa capacidad fotosintética tan alta y lo que hace es que sacrifica perder agua durante todo el día y va haciendo fotosíntesis todo el día. Como asociado a eso, y eso está un poco explicado en el artículo, la madera de esas especies, los vasos por los cuales pasa la savia, tienen que tener unas adaptaciones diferentes. ¿En cuál de los dos, en este ejemplo que os estoy poniendo, sabina frente a pino, en cuál de los dos habrá mayores tensiones en el xilema? El xilema es la parte de la madera en la que corre la savia, ¿no? ¿Dónde habrá más tensiones? Pensar que, tal cual entendemos cómo funciona el agua en una planta, es las hojas transpiran y esto genera una succión, como si tiráramos de una jeringuilla, para que arrastre el agua desde el suelo, ¿no? Y vaya subiendo, elevándose. Por eso hay también un límite máximo potencial de la altura de un árbol, porque no, en fin, ya llega un momento que a base de tirar, no puedes tirar hasta más de 120, 150 metros de altura. Bueno, pues si es como entendemos que funciona.
¿Dónde pensáis que va a haber más tensión en la madera? ¿En una madera funcionando en el Parque Natural del Alto Tajo? ¿De sabina o de pino? Sabina. En la sabina. ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? Bueno, y ¿quién lo piensa? ¿Por qué pensáis que la sabina tiene más tensiones? Al abrir y cerrar durante más tiempo, pues la madera... Hay más evaporación, transpiración. Porque ¿a qué horas del día está abierta también? En las fuertes, En las horas de mucho calor. Entonces, en las horas de mucho calor hay mucha demanda, porque hay mucha evaporación, pero hay muy poco aporte. ¿Por qué? Porque no, hay una fricción, hay una resistencia, el agua no puede ir inmediatamente. Entonces se empieza a generar una tensión en la columna de agua, porque se va evaporando y el aporte de las raíces no puede llegar a compensar. ¿Eso cómo se resuelve? El problema, el riesgo grave que tienen las plantas ante esa tensión es que se interrumpa la columna de agua. Si se interrumpe es como cuando te meten una burbuja de aire en una inyección, es peligrosísimo. Cualquier sistema circulatorio, sea humano, sea lo que sea, si se introduce una burbuja de aire, se interrumpe el flujo porque el aire es compresible y los líquidos no. Entonces, eso ya no funciona. Se te ha metido aire. Entonces, si en la columna de agua de una planta, de un árbol, transpirando, se hace tanta tensión como para que se produzca una embolia, para que entre un poco de aire, entonces ese vaso queda inutilizado. Y la forma de prevenirlo, de prevenir eso y poder soportar las altas tensiones, es a base de hacer vasos muy finitos. Porque los vasos grandes son los que pueden transportar mucho agua, pero también se pueden embolizar más rápidamente. Sin embargo, los finitos son capaces, esto es por la ley de Flick y hay principios físicos que lo explican, pero los finitos son capaces de soportar mucha tensión, pero sacrifican ¿el qué? El poder aportar agua muy rápidamente. Con lo cual la sabina, su estrategia de soportar va de la mano de no poder hacer grandes sprints fotosintéticos, porque no va a tener rápidamente agua, aunque le vaya todo muy bien a la sabina, aunque tenga las mejores condiciones del mundo, sus vasos son relativamente finos y no va a poder transmitir con la misma velocidad el agua que hace falta para la fotosíntesis, como si lo haría un pino. Un pino bien regado y feliz de la vida va a poder tener esa capacidad, ¿no? Es como si tenéis un Mercedes y un 600, ¿no? El Mercedes puede ir a 30, el 600 también, pero el Mercedes puede llegar hasta 150 o 200 km/h y el 600 no. ¿Eso influye en que el crecimiento sea lento? Creíamos que sí, y luego influye menos. ¿Por qué? Porque a base es como el que ahorra, ¿no? Tú si vas ahorrando euro a euro, al final puedes hacer una pequeña fortuna. Si la sabina se las apaña para incorporar muchas horas al día y muchos días al año de una fotosíntesis discreta, pues al final ha logrado hacer bastante y ha podido hacer bastante madera. Y estamos viendo que en ocasiones la sabina crece más que el pino, porque el pino tiene que estar el 80-90% del día con los estomas cerrados. Entonces de nada le sirve tener el Mercedes en la puerta, tener una maquinaria fotosintética y una capacidad para correr y hacer mucho, pero si tiene los estomas cerrados porque es vulnerable, es sensible a la sequía. De ahí la dureza de la madera de la... Exacto. Cuando los vasos son finos, la madera es más densa. Cuando los vasos son gruesos, de hecho hay árboles tropicales, la madera de balsa, que la conoceréis, que es muy ligera, a simple vista se ven las tráqueas. Son vasos que tienen algunos milímetros, sin embargo los vasos de la sabina son micras, son capilares. En este contexto, imagino que dada la forma que se presentan los bosques de pino, que tienen más densidad generalmente que los sabinales que son más abiertos, también tienen entonces el factor en contra de la mayor competencia interespecífica, ¿no? Ese es una bonita derivación. En el artículo nos hemos quedado con el nivel de individuo y la fisiología, un poco estos mecanismos que os estaba contando. Pero tú lo estás llevando a un nivel más real, en el campo, cómo ocurren las cosas. Las plantas no están solas. La primera cuestión se encuentran con congéneres, ¿no? Y dependiendo de la densidad, evidentemente los recursos limitantes que hay en el suelo se los tienen que repartir entre más o entre menos. Y uno de los grandes problemas con muchos de nuestros bosques es que han estado gestionados de una manera pensando en otro clima y en otras necesidades y con otros conocimientos y se tienen todavía en la actualidad unas densidades que no son muy buenas, no son muy recomendables. Si dejáramos a los bosques de forma natural, ocurre lo que se llama self-thinning, que es el autoaclarado, irán muriendo unos cuantos y se alcanzaría la densidad de individuos que pueda soportar la precipitación, la disponibilidad de agua de esa zona.
Pero efectivamente los bosques de pinos a veces tienen ese problema, que no es que colapse un individuo, sino que es que colapsan muchos porque están en el límite todos y si se ponen a transpirar dejan sin agua el suelo. Es otra escala del proceso de la sequía. La sequía, yo lo voy a ir dejando por aquí, pero la sequía tiene muchas miradas, porque otro de los mensajes que os quería dejar simplemente caer, el dicho este de que a perro flaco todos son pulgas, normalmente cuando los árboles mueren de sequía hay toda una serie de factores incitadores o coadyuvantes, desde plagas que aprovechan que el árbol está debilitado, o a veces empieza la plaga y lo debilita y entonces tiene peor los vasos para tolerar la sequía. Al final es un poco un síndrome. Muchas veces los árboles cuando mueren finalmente por sequía, mueren de una combinación de cosas que una son causa, consecuencia, y al final es un síndrome que ha hecho que el árbol tenga menos posibilidad de crecer, de reponer algunos vasos y al final acaba colapsando. Lo dejo por aquí porque podría estar hablando un montón de rato ya. Esa es la gran pregunta. Por ejemplo, a mí se me ocurre lo de la seca. No sé, la seca que hace unos años, pues, me parecía un problema de la calle, sin embargo, sí que no es. La seca es un nombre popular para una forma compleja de sequía que se observa en los árboles, ¿no? De la seca, que los árboles se secan. La mayor parte de las veces, sobre todo lo que está ocurriendo con el alcornoque en el sur de España, es por un hongo, Phytophthora, que aprovecha justamente la debilidad de los árboles ya un poco en condiciones un poco extremas y se extiende por el suelo y aprovecha, curiosamente, es un hongo muy imperfecto, es un hongo cuyo ciclo vital pocas veces pasa por la reproducción sexual, es un hongo muy primitivo, muy tosco y como tal hongo primitivo necesita mucho más del agua que otros hongos. Es paradójico que el hongo que causa la seca es un hongo que necesita mucho agua, pero le basta con que haya mucho agua, un suelo encharcado, unas semanas al año, para que, entonces en las típicas de esas que se encharcan a lo mejor con las lluvias de invierno, así, suficiente para que la Phytophthora se reproduzca y se expanda por todos. Y luego soporta la sequía bien, en forma un poco de resistencia y ya se ha propagado a un montón de árboles. La seca, y hay varios libros y hay muchos trabajos. Hay gente que la aborda desde el punto de vista muy fisiológico, otros más desde el punto de vista epidemiológico de Phytophthora, y gente más de la ecología que ven un poco lo que os digo de a perro flaco todos son pulgas, ¿no? De que la Phytophthora aprovecha un árbol debilitado y la sequía facilita la ocasión de que Phytophthora se vuelva más agresiva y es un síndrome. La Phytophthora no está, por suerte, todavía distribuida por toda la península. Hay zonas, por ejemplo en Cataluña, que todavía la Phytophthora prácticamente no está extendida y entonces hay estudios muy interesantes de ver cómo soportan la sequía o un año extremadamente seco y cálido. Las encinas, por ejemplo, de Cataluña frente a las encinas del interior o de otras zonas, la de Extremadura, por ejemplo, están muy afectadas por Phytophthora. Entonces, no lo soportan igual cuando tienes además un parásito que te altera el sistema vascular. ¿Si hongo es autóctono? Es una buena pregunta, porque como en sensu lato, en sentido amplio, es autóctono. Pero hay cepas muy agresivas que no se sabe exactamente si son autóctonas. Lo que se sabe, por ejemplo, es que no es autóctono en sitios como Australia y lo estamos llevando allí. Y en Australia se sale ya de control, no ha habido coevolución entre las especies y la Phytophthora. Y entonces hace bastante daño en sitios como Australia o incluso en California, por poner zonas de clima también mediterráneo, Phytophthora está causando mucho daño por esa falta de coevolución, pero aquí es nativo. Pero hay muchas cepas, pasa también con muchas enfermedades, la grafiosis y demás, que de pronto hay cepas particularmente virulentas. El origen de esas cepas a veces no es fácil trazarlo. Sí, luego hay otro tema que es el declive de las masas forestales en todo el planeta, ¿no? Un poco volviendo a lo que comentaba Fernando de este dilema entre coger CO2 o perder agua, hay muchos trabajos que están mostrando lo que llaman el greening, ¿no? Que la Tierra se está volviendo cada vez más verde. Entonces, da la impresión, o al menos daba la impresión hasta hace poco, de que al haber más CO2 en la atmósfera, pues eso estaba favoreciendo el crecimiento vegetal. Y el dato es claro, ¿no? Se estaba viendo desde el satélite que la Tierra era cada vez más verde. Pero desde hace unos cuantos años también están hablando del browning, ¿no? De ponerse marrón. Y resulta que muchas de estas zonas que estaban, digamos, floreciendo, ¿no? Que estaban creciendo la vegetación, ahora se están volviendo marrones.
Y en parte una de las sospechas que hay es que se debe a este tipo de procesos que al final pues acaban matando a los árboles. Lo primero que se ve es en la periferia, ¿no? Se vuelven marrones y acaban desapareciendo. Y yo no sé tú si... Bueno, yo no soy botánico, ¿no? Pero sigo un poco estos temas y no está nada claro cuál es la tendencia global de este proceso, ¿no? No sé si te das tú. Bueno, realmente, como es un tema de equilibrio, que de pronto un ligero cambio en las condiciones ambientales lleva la balanza hacia un lado o hacia otro, en principio, cuando va subiendo el CO2 atmosférico, como el CO2 empezamos a recordar, es el sustrato, la base de la fotosíntesis, es como si fertilizáramos las plantas, ¿no? Si en lugar de haber 300 partes por millón en la atmósfera, que es lo que había cuando yo empecé a estudiar, hay 400 como hay ahora, pues la planta al abrir los estomas se encuentra más CO2, pues en principio mejor, ¿no? Y eso es verdad. Lo que pasa es que la magnitud de ese efecto no es tan grande, porque la fotosíntesis, como muchos procesos biológicos, se saturan. Entonces tú le das más CO2 a una planta y sí, le va bien, pero le das el doble y no crece el doble, porque se satura, ¿no? Es como si nosotros estamos carentes de proteínas, nos dan proteínas, crecemos. Pero si nos dan el doble de proteínas, no vamos a crecer el doble. Y a partir de un determinado nivel nos dan más proteínas y ya nos dan un poco igual. Entonces las plantas no son tampoco tan capaces de aprovechar todo el CO2 que hay en la atmósfera. A veces hay limitaciones de fertilizantes o de nutrientes en el suelo, la propia sequía, hay otros factores que hacen que no puedan aprovechar del todo ese CO2. Pero no se inhiben, a partir de ciertos niveles de CO2 no se inhibe la planta en fotosíntesis o... No, el CO2 tiene que ser unas concentraciones que no se dan para que realmente inhiba. De hecho, a veces nos confundimos un poco con el monóxido, digamos, que ese, por ejemplo, a nosotros el monóxido sí nos sofoca, pero el CO2 simplemente desplaza al oxígeno. Si estuviéramos en una atmósfera, no sé, que en lugar de tener 300, tiene 30.000 partes por millón, nos costaría un poco más respirar porque hay proporcionalmente algo menos de oxígeno, pero es bastante inerte. Entonces no tiene un efecto, o sea, serían concentraciones de CO2 tan altas que no serán las que podrían tener un efecto perjudicial sobre la fotosíntesis, igual que sobre nuestra propia respiración. Una curiosidad, que es, porque se habla mucho de árboles, ¿no? Del tema en herbáceas, por ejemplo, pasa lo mismo. Bueno, en las plantas herbáceas sí que está más caracterizado este dilema de las que sacrifican o se arriesgan a morir de hambre o de sed, porque las plantas leñosas todas tienen que soportar un año y otro año y otro año, ¿no? Al fin y al cabo, pues su estrategia es esa, ¿no? Entonces, casi todas las plantas ya entrarían en una estrategia de aguantar la sequía. Pero en las plantas herbáceas, todavía las plantas anuales de ciclo de vida corto, las estrategias son todavía mucho más contrastadas, porque las hay auténticas evitadoras. Hay plantas en el desierto, ya sabéis que hay el desierto florido, en muchos sitios de la Tierra. Si tenéis oportunidad de ir al desierto de Atacama, por ejemplo, es espectacular, cada 3 o 4 años, porque no tiene una regularidad exacta, pero cada 3 o 4 años de pronto hay una primavera florida y es increíble la cantidad de plantas que se cubren, pero durante unas pocas semanas el desierto. Esas son plantas evitadoras, ellas no toleran la sequía, para nada. Simplemente cuando viene la sequía no están. Cuando viene la sequía están en forma de semilla. Entonces lo que tienen es unos mecanismos muy sutiles que todavía no entendemos del todo para poderse sincronizar tan rápido y tan eficazmente con las ventanas cortas de tiempo y aprovechar que hay algo de lluvias, normalmente por eventos del Niño, por ejemplo, en el desierto de Atacama, que hay una ventana de humedad, la aprovechan, crecen lo que pueden, se reproducen como locos y chao, desaparecen. No tienen ningún mecanismo de adaptación a la sequía, ninguno. Y luego, sin embargo, tienes plantas anuales o así, que sí que están adaptadas a la sequía y que entonces sacrifican el comer por el beber, digamos, ¿no? Entonces hacen otro balance entre esos dos riesgos que tienen que hacer las plantas. En las plantas anuales hay más, todo el rango que quieras de las que realmente toleran. Plantas incluso que se llaman plantas resurrección, que es una estrategia muy interesante. De las plantas resurrección, que se piensa que algunas de ellas podrían ser lo que inspiró la figura de Maná, por ejemplo, ¿no? Plantas que resucitan, plantas que no las veías, que no sabían ni que estaban completamente desecadas, pero no es como lo que os decía del ejemplo de las plantas que no toleran la sequía, que pasan la sequía en forma de semilla, eso no vale, eso es trampa, ¿no? Alguna forma como las esporas de los hongos y demás, son formas, digamos, de supervivencia, pero que así cualquiera. Lo suyo, lo difícil es soportar con tu organismo, ¿no? Pues hay plantas, la planta resurrección,
que han sido todo un enigma y un sistema todavía por seguir explorando, por ver qué genes, qué sistema genético hay detrás para soportar la práctica de secación. Son plantas que se acaban quedando como concentradas, mantienen todo su ADN en una forma de gel, que de hecho es una forma que nos puede inspirar, porque nosotros todo lo que hacemos para conservar es congelando, pero también hay formas de conservar densificando en formas muy densas que ya no pierden más agua, ya entran en un equilibrio pues, como un gel muy denso, no se secan más y ahí se pueden conservar a veces durante cientos de años, no sé, el hálito vital, no sé cómo definirlo, de tal forma que eso cuando se rehidrata, la planta empieza en pocos días a volverse turgente y a realizar fotosíntesis Hay varias especies, efectivamente, hay varias especies, hay en los desiertos también de Latinoamérica hay varias que se retuercen sobre sí mismas, hay en el Negev, en el desierto del Negev, hay algunas especies y son plantas que cuando están secas están prácticamente recogidas sobre sí mismas, es que ni se ven porque como la mayoría de una planta es agua, cuando pierde la mayor parte del agua es que se queda en nada, se quedan sin nada. Y hay helechos también que son muy buenos estrategas en esto de resucitar. Se considera que las plantas de resurrección son aquellas que pueden sobrevivir con cantidades de agua inferiores al 12-15%, cuando lo normal es que tengas un 90-95% de agua. Entonces, cuando puedes soportar un periodo largo por debajo del 15-12%, se considera que es una planta o un organismo capaz de resucitar, ¿no? Y ya os digo que hay todo un sistema genético detrás que se está estudiando y se intenta tomar como modelo para ver si se puede incorporar a lo mejor en cultivos o eventualmente incluso en el ser humano que pueda dar alguna tolerancia a algunos tejidos para la desecación, ¿no? Y eso ya es súper extremo, eso puede ponernos, nos ha provocado un poco en el mundo de lo no leñoso, de los no árboles. Claro, pero la mayor parte de cultivos son no leñosos. Claro. Y el tema este de varios CO2, de sequías, pues se afecta muchísimo, ya no solo a la planta, sino a la producción. Claro. Ese es yo creo que el gran desafío es maximizar la eficiencia en el uso del agua de las especies de valor económico con las que nos alimentamos. Y de las líneas que se llevan más tiempo trabajando es variedades de cultivo, no ya que soporten la sequía, pero claro, si soporta la sequía a base de no crecer, no nos está sacando de pobres, ¿no? Necesitamos variedades que sean tolerantes a la sequía y que sigan creciendo un poco como la sabina, ¿no? Que es capaz de, bueno, poco a poco seguir sumando un poquito de carbono y al final de un periodo de crecimiento largo poder acumular materia. Y hay variedades. Normalmente lo que estábamos hablando, se está volviendo muchas veces a estudiar los ancestros de las plantas domesticadas, ¿no? Porque a veces en los ancestros, en las variedades salvajes, pues hay soluciones que la planta tenía para vivir en un ambiente más duro, donde no había un ser humano que le pegaba, ¿no? Y que le daba todo lo que necesitaba. Y a veces, escalando hacia atrás en los ancestros salvajes de los cultivos, puedes encontrar genes o puedes encontrar incluso variedades que sí que tienen un equilibrio más favorable en escenarios de cambio climático y que pueden soportar la sequía sin colapsar su crecimiento, sin dejar de producir, que es lo que nos interesa. ¿España está trabajando en esa línea? Mucho. Sí. ¿Tenéis algún ejemplo así que sea...? En España hay muchas variedades, desde tomates hasta algodón. El algodón es una buena planta, por ejemplo. Que hay estudios en esa línea que tú dices. Claro. O sea, institutos como el INIA, el Instituto de Investigaciones Agrarias, que trabaja con varias formas, desde pinos hasta algodón, hasta luego variedades de cultivos, que van buscando ese equilibrio en el que con la misma cantidad de agua, ¿no? El water use efficiency, la eficiencia del uso del agua, es una proporción. Es cuánta biomasa consigues por una cantidad de agua que te has gastado. Y en las especies de cultivo el agua que se gastan es muy fácil de calcular por el riego y más la precipitación. Entonces dices, bueno, pues con estos milímetros, este cultivo, ¿cuánta biomasa ha producido? ¿Cuántos kilos de cosecha por hectárea se sacan? Y se va trabajando bien con la vía tradicional que se ha empleado para domesticar, que es ir seleccionando dentro de
la variabilidad natural que hay en un cultivo, se van aquellos individuos más productivos y con esos toman las semillas para la siguiente, que es una vía tradicional y que va lenta pero segura, y también revelando el mecanismo genético que hay detrás y viendo qué grupos de genes pueden estar asociados con esa tolerancia a la sequía y a la vez una productividad con el mismo agua. Y esas dos líneas se mantienen con un montón de especies. España es tanto un mercado potencial como un laboratorio de todo este tipo de cosas, por las condiciones climáticas que tenemos. Pero entonces, si hay una planta, una venenosa, por ejemplo, que tiene que jugar entre el equilibrio, encierro estomas, no crezco, retengo agua, o libero, lo primero que va a sacrificar en caso de sequía es la capacidad reproductiva. Lo más fácil que puede sacrificar, o mantienen todavía. Y eso debe afectar al reclutamiento, claro. Es que no hay una única manera de llegar a Roma, eso es de las primeras cosas que os decía. Entonces, ahí es donde empiezan a diferenciarse las especies. Hay especies que ante un estrés fuerte de una sequía, lo que hacen es reproducirse y morir. O sea, mueren reproduciéndose. Producen un pico de semillas brutal. Y de hecho, sin llegar a morirse, especies de cultivos sabemos que hacen eso. En los años malos tienen una producción muy alta. Luego están varios años que prácticamente no producen nada, están en el límite de morir. Entonces, eso es una estrategia que hacen algunas especies. Es como morir reproduciéndose, ¿no? Pero la mayoría de las especies que se pueden considerar tolerantes al estrés, que es como una categoría que nos gusta hacer a los seres humanos en general y a los científicos en particular, nos gusta clasificar las cosas, ¿no? Entonces, igual que en la sala decimos, tenemos unos que son más altos, otros más bajos, unos de piel más clara, pues tenemos unas plantas que hacen esto, otras plantas que hacen aquello. Bueno, pues en la categoría de las que toleran el estrés, digamos que en esta mentalidad dicotómica, las plantas hay las que crecen muy deprisa, son malgastadoras, utilizan los recursos sin mucha inteligencia y lo que van es a ocupar el espacio y a desplazar a las demás y a hacerlo todo deprisa. Y por ahí hemos ido nosotros seleccionando los cultivos. Los cultivos son un poco así, son un desastre. O sea, los cultivos crecen muy rápido, pero todo lo demás lo hacen mal. Las hemos seleccionado para que crezcan rápido. Pero todo lo demás es un despilfarro absoluto. Sin embargo, las variedades salvajes de esos mismos cultivos y las plantas que tienen que vivir sin nuestra ayuda son más eficientes, son más cuidadosas. Bueno, pues en esas dos categorías, las plantas que metemos en el cajón de tolerantes, normalmente no son dadas a dispendios, ni de crecer ni de reproducirse. Son más de aguantar. Pero, de pronto en ecosistemas de esos te encuentras esas plantas evitadoras, por ejemplo en la alta montaña, en condiciones de frío, o en los desiertos, en condiciones de sequía extrema, plantas que lo que hacen es aprovechar esa ventana y en esa ventana se vuelven locas. Tiene como un poco excepcional eso. Y una pregunta que tiene ya una consulta bastante práctica, ¿no? Yo vengo escuchando en cuanto al manejo forestal relacionado con el cambio climático como dos tipos de posiciones. La de quienes están ya por ir haciendo, por ejemplo, en el planteamiento de las reforestaciones, una sustitución de especies. Pues, por ejemplo, conozco un ingeniero de montes que trabaja en Cataluña y dice, no vamos a poner la encina, lo que llaman la alsina, vamos a empezar a poner la quercus del interior. Y luego, pues tengo un compañero que creo que es un tipo, en mi trabajo, que trabaja en Reforesta, que es un tipo que creo que tiene mucho conocimiento de campo, que ha pateado y sigue pateando muchísimo, y que piensa que eso es un error. Cree que es mejor ver qué sorpresas nos pueden dar las plantas en cuanto a su propia capacidad de adaptación y tener muy en cuenta además los factores topográficos. Por lo cual habría que hacer nada de recetas generales, sino ir mucho al detalle. Y tener en cuenta, pues eso, que las plantas pueden tener algunas en la manga. Bueno, tú mismo has abierto la polémica y yo creo que has atinado bastante con una recomendación, es la de evitar las recetas generales y aprovechar esa heterogeneidad que hay en el paisaje y también la heterogeneidad genética que hay en las poblaciones, que no todos los individuos en esta habitación empiezan a subir ahora la temperatura y unos vamos a sufrir más que otros, hay una variabilidad entre nosotros mismos, ¿no?
pues esa misma variabilidad ante los estreses que hay en las poblaciones naturales es una fuente potencial de evolución. El desafío en el que estamos es que el cambio climático va muy deprisa. A mí no me preocupa, es como decía Gila con las balas, ¿no? A él no le daba ningún miedo a las balas, a él lo que le daba miedo era la velocidad que llevan. Claro, entonces el cambio climático, bueno, la Tierra ha dado muchos mandazos climáticos, el problema es que está cambiando muy deprisa. Entonces, por ejemplo, cuestiones, la tecnología no puede a veces ir al ritmo al que va cambiando el clima, o la evolución natural de las poblaciones tampoco. De todas formas, a veces hay que darle, como tú dices, una oportunidad y tienen más en la manga. Pensamos en los árboles, en la encina o en el pino, que tienen una capacidad de evolución muy lenta porque tienen una vida muy larga, su ciclo vital es de muchos años, pero sin embargo tienen un as en la manga que es la fecundidad, son muy fecundos. ¿Qué quiere decir? Que cada temporada ponen en la lotería evolutiva un montón de papeletas. Esto es un concepto evolutivo bastante intuitivo. ¿Cómo funciona la evolución? Esto lo puede explicar David mucho mejor que yo, pero vamos, básicamente es, tú pones a jugar números como si fuera en un bombo, ¿no? Y dices, pues si tengo 200 millones de números, habrá alguno que tendrá la combinación ganadora, tengo más posibilidades de la combinación ganadora. Entonces, si los árboles, con su elevada fecundidad, que pensar que un ejemplar produce cada temporada millones de semillas. Millones de semillas que ese otoño significarán millones de juveniles. Es como si cualquiera de nosotros tuviéramos millones de hijos. Pues alguno habrá que cabe la arquitectura y alguno habrá que logre, yo qué sé, resolver el teorema de no sé qué. Entonces, hay dos factores que son muy interesantes, ¿no? Volviendo al bombo, que me parece una idea muy interesante. Si yo no tengo variación genética en el bombo, el número siempre es el 6. Claro, eso es. Por muchos números, por muchas bolas que haya en el bombo, siempre va a salir el 6. Y si el 6 no es bueno para este clima, adiós toda la población. Entonces, en esa toma de decisiones, en lo que planteas tú, yo como científico, yo lo que quiero son datos. Con esos datos podemos sacar conclusiones. Entonces, ¿cómo es la variación genética de esos bosques? Porque si esos bosques genéticamente son homogéneos y ves que están yendo mal, yo ya te predigo ahora, como pasó con la cabra montés, que se van a morir todas. ¿Pero por qué? Porque ese particular, ese pool genético parece que no está funcionando. En ese caso, quizás te interesaría que ese pool genético pues, se diversificase un poco. ¿Cómo? Pues introduciendo variación genética ahí. Bien. Pero luego, el otro aspecto es que lo que no solemos saber para muchas especies es la adaptabilidad, la capacidad que tienen ya propia por su historia evolutiva de adaptarse a climas nuevos. Entonces, imaginaos una campana que determina los límites fisiológicos de una especie, ¿no? En los cuales pues, tienes un espectro de frío, si llega un punto de frío que te mueres, pues, va por debajo de tus límites fisiológicos, y llega un punto de calor pues, que también te mueres, ¿no? Porque tus enzimas se desnaturalizan, tus proteínas. Y hay un óptimo, ¿no? Y en ese óptimo, esa campana, pues es donde estamos más a gusto, las plantas. Todas las especies tenemos una curva, que no es una curva a veces. Hay especies que pues, funcionan en un rango de frío mucho mejor que en el calor, que va así. Entonces, el tema aquí con el cambio global, que es muy interesante, es que si nosotros no sabemos los límites fisiológicos de la especie, que en muchos casos vienen determinados porque las diferentes poblaciones de esa especie pues, están adaptadas, ¿no? Y tienen esa variación genética, pues imaginamos esta campana, ¿no? y que nuestras sabinas están aquí o nuestros pinos están aquí. Pero su tolerancia es esta. Entonces el clima se calienta y la tolerancia que tienen está dentro de su capacidad de respuesta. El problema es cuando nuestra campana es esta, nuestras plantas están aquí y de repente el clima se pone aquí. Si tú te sales, si el clima se sale fuera de tus límites de tolerancia o te vas hacia el extremo de, oye, aquí arriba lo estoy pasando bien, cuando me voy hacia aquí ya no estoy en mi óptimo, ¿no? Ahí es cuando tenemos un problema, ¿no? El problema es que para esa toma de decisiones, que en realidad, por vosotros que trabajáis en reforestación, pues tenéis que tomarlas, ¿no? Lo que os falta es el dato, quizá. Y eso va a determinar mucho la respuesta a esa pregunta. Ahí es un tema, el tema de la migración asistida, ¿no? En el fondo es como a ser Dios. Porque la migración asistida es que yo voy a asistir a estos pobrecitos que no llegan a su zona climáticamente óptima, ¿no? Tenemos un paisaje fragmentado, o bien la especie, sea de planta o de animal, se mueve
en el paisaje a una determinada velocidad que no es suficiente según va el clima, ¿no? Entonces nosotros, que podemos jugar a ser Dios, decimos, voy a empujarles, voy a ayudarles, le voy a asistir a que migre, ¿no? Me llevo el abeto que está en esta latitud, lo voy ayudando a que llegue a latitudes más al norte, porque es que dentro de 15 años su óptimo estará en esa latitud. Eso es la migración asistida. Es muy polémica porque, primero, ¿a quién metes en el arca de Noé? O sea, ¿a quién salvas? Porque esa especie se va a encontrar con otras especies allá arriba. Cuando tú las lleves allá arriba, entonces esas especies se van a encontrar con un competidor. Luego, además, tenemos una imagen muy simplificada de lo que es una especie. La especie está compuesta de poblaciones y las poblaciones de individuos. ¿A quién salvo? Supongamos que solo podemos salvar a 5 de nosotros, que vamos a asistir a que 5 de nosotros de esta sala sigan la isolínea de, no sé, 25 grados. Y nos van a asistir solo a 5 de nosotros. ¿A quién elegimos? ¿A los más altos, a los más guapos, a los que se han reproducido, a los que se van a reproducir? ¿A los que tienen ya 3 hijos o a los que van a tener 3 hijos? O sea, ¿qué criterios utilizamos para la migración asistida? Entonces, a veces lo que nosotros hemos intentado desarrollar son criterios, pero es verdad que estamos en el límite del conocimiento científico. Pero la biología de la conservación muchas veces está ahí, porque tienes que empezar a aplicar conceptos de conservación o de restauración ecológica en el límite del conocimiento científico y tienes que tirarte un poco a la piscina porque es que la ciencia todavía no sabe suficiente, ¿no? Y entonces jugamos, en lugar de ser Dios y a elegir a qué especies o qué individuos o qué genotipos ponemos en el arca de Noé y nos llevamos el arca de Noé al clima que pensamos que van a tolerar mejor, pues jugar más a condiciones que localmente favorezcan la evolución en el sentido que pensemos que sea favorable. Bien la aceleramos, bien la enriquecemos genéticamente, Bueno, pero es otro tema que también tiene su controversia, claro. Nosotros tenemos ahora un vertebrado ahí en Pirineos que al final tenemos el dato, o sea, sabemos genéticamente toda su estructura a escala muy fina. Y es la rana pirenaica. Y resulta que las poblaciones de esta especie pues están en las últimas, porque hay muy pocos individuos en cada arroyito. Estos no están conectados entre sí y genéticamente pues hay unos pools muy definidos en función de las barreras que fueron los glaciares, etc. Entonces tienes una especie que tiene poca variación genética, está en periodo de extinción crítico, con poblaciones pequeñas, no están conectadas, muy pocos individuos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos los datos, pero ya es un tema político y ético, porque dices, vamos a ver, biología de conservación, lo mejor es incrementar la diversidad genética, porque evitas que de repente se te vaya uno de estos linajes a extinguir por lo que sea. Hay muy pocas y yo qué sé, se extinguen. Vale, pero eso es una historia evolutiva que ha tenido este bicho, ¿no? Y si nosotros empezamos a mezclarlo, pues la incorporamos, digamos que destruimos la historia evolutiva de este bicho, ¿no? Porque ya esa señal que hay ahí la perdemos. ¿Qué hacemos? No es fácil, es lo que decíamos de las recetas generales. A lo mejor en un caso te inclinas más a lo mejor a la migración asistida, porque dices, bueno, pues venga, vamos a favorecer corredores y a que vayan avanzando, y en otros casos juegas a mezclar genéticamente cuando has identificado que ya esta población tiene variabilidad genética. El oso. Prácticamente. O sea, al final llegas al extremo de me quedan 2 osos en Pirineos. ¿Qué hago? Pues me los traigo de Eslovenia. Pero al final ya de perdidos al río. Claro, conservo un poquito del ADN que había del oso pirenaico y meto otra cosa. Y al final siempre tomamos las decisiones in extremis, cuando ya está perdida la especie, porque eso ya está. Y a la hora de gestión, incluso aunque sea forestal, pues el tema es este. Con el cambio global, ahí has tocado uno de los temas, yo creo, más paradigmáticos. O sea, estamos en un momento histórico para la humanidad en la que podríamos anticiparnos y hacer las cosas con un poco de cabeza antes de que te queden 2 ejemplares o antes de que el clima esté ya así de cambiado. O sea, la robustez de las simulaciones científicas es suficiente para tomar decisiones, pero tenemos una inercia todavía y luego tenemos la información en un mundo globalizado corre, vamos, nunca había ocurrido hasta que a Al Gore le dieron el Nobel, que la información científica fuera tan rápido a la sociedad. Eso no había pasado. Igual que la primavera árabe, igual que tantas otras cosas que han pasado en la política española, que nadie se esperaba que iba a haber un cambio así y tal, el teléfono móvil y las redes permiten la difusión muy rápida de la información. Y tenemos muy buena información. Entonces, como que, caray, pues tenemos muy buenos ingredientes para tomar decisiones a la escala global y al tiempo, para que no nos veamos ya tan cerca de
Sin embargo, se sabe que toda esta información no se incorpora al proceso legislativo que podría tomar decisiones en plan, bueno, pues mira, yo por ejemplo uno de los casos que me fascina siempre, yo hace unos años trabajaba en Corea del Sur, un poco por volver a los bosques, ¿no? Y Corea del Sur, cuando fue invadida por Japón, pues los japoneses cortaron todo allí, necesitaban madera y el bosque desapareció, ¿no? Y se cargaron el bosque, o sea, árboles viejos, grandes, no hay muchos en Corea del Sur. Y sin embargo, si ves a Corea del Sur ahora, es un placer estar allí, porque es todo bosque. Entonces, Corea del Sur, a mí lo que me explicaba la gente allí es que tomó una decisión hace, pues eso, después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente era que todo coreano tenía que plantar un bosque al árbol, un árbol al año. Los podías plantar todos de golpe, en plan, bueno, voy a vivir 80 años, planto 80. Y había era un orgullo nacional plantar árboles, lo implantaron así. Y hubo unas políticas de reforestación con plantas nativas, ¿no? Increíbles. Y ahora ¿qué tienes? Tienes unos bosques espectaculares. Es verdad que cuando tú los ves un poco con ojo clínico, todos los troncos tienen el mismo tamaño, con lo cual te das cuenta que hay mucha diversidad de especies que están todos plantados al mismo tiempo, no están plantados en línea, como una plantación de eucaliptos o de pino, no, está plantado aleatorio un poco para que... Y ahora, vamos, yo me movía entre Japón, Corea y China, ¿no? Y pasabas del desierto de China, que en realidad está todo el territorio humanizado, allí no hay casi nada, y de repente llegabas a Corea del Sur y volvías a ver bichos por todos lados, ¿no? Han recuperado el territorio, ¿no? Entonces, hay iniciativas de este tipo, que en este caso no se debía al cambio climático, pero sí en parte al cambio global, ¿no? A la destrucción masiva de bosques, que se han hecho con bastante cabeza y muy ambiciosas, y que, hombre, vuelves a tener bosques, ¿no? Que es un tema interesante. Pero eso es ya una política de Estado. Entonces, en muchos sitios, por ejemplo aquí en España, esas políticas pasan un poco por aquí, ¿no? O sea, bueno, ya veremos. Cuando queden 4 árboles ya sacaremos un plan de reforestación y tal, pero ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque probablemente has perdido el horizonte único y como no tienes suelo, ¿de dónde vas a plantar? Ese es otro concepto clásico en esto del cambio global y el cambio climático, y que ha dado lugar a películas y demás. Los procesos no son lineales y que hay umbrales. Hay líneas rojas, si fuera un proceso continuo tal, pues dice, bueno, paro aquí o aquí o aquí, pero es que hay momentos que se cruzan, y lo que has mencionado del suelo es uno de los casos paradigmáticos. Cuando ya pierdes un horizonte fértil, tú vas perdiendo poquito, hasta que llega un momento que lo pierdes y ya el proceso es irreversible, ya no puedes volver a la situación atrás hasta que se vuelva a formar el suelo, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que yo creo que más cuesta trasladar a los órganos de gobierno, a las personas responsables, porque todas se toman muchas decisiones como si fueran procesos continuos, ¿no? Y dicen, bueno, podemos esperar 4 años más, sí puedes esperar 4 años más. Salió una editorial el otro día en El País que ponía el ejemplo del nenúfar, que es una de estas parábolas que se cuentan muchas veces para describir un fenómeno lineal, exponencial, ¿no? Y que básicamente la situación por simplificar es un estanque en el cual hay un nenúfar y el nenúfar cada día duplica, ¿no? Entonces tenemos 1, mañana tenemos 2, luego 4, luego 8 y así se va duplicando. Entonces lo que querían era evitar que el estanque estuviera repleto de nenúfar. Pues es que es justo un día antes de que esté repleto cuando tienes la mitad del estanque vacío. Y tú ves hasta ese día que va todo bien, hombre, si va todo bien, si ahora hay unos poquitos por aquí. Y el día antes de la catástrofe, que es tu estanque lleno de nenúfares, tienes la mitad del estanque vacío. Porque al día siguiente es cuando se duplica. Y eso es una representación muy gráfica de un proceso exponencial, ¿no? y de cruzar un umbral. Y el problema es ese, que a veces te encuentras el día de antes de que el nenúfar se duplique, ya por fin ocupe todo el estanque, corriendo por los pasillos y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pero si había un modelo matemático que te decía, esto va a funcionar así, y ahora tenemos 20 años más o menos aparentemente tranquilos porque estamos en esta fase del proceso, pero luego esto empezará a ir así. Y ya se está viendo con la dinámica de eventos extremos, con dinámicas de bandazos climáticos, la intensidad de los huracanes, hay cosas que ya te empiezan a mostrar dinámicas no lineales, ¿no? Del sistema climático, que dices, hace 10 años lo estábamos empezando a saber, o sea, ¿qué vamos a esperar? ¿A que estemos ya en la parte loca de las dinámicas no lineales? El problema también es que ahora es mucho más costoso. Ya a fecha de hoy, por ejemplo, lo que comentabas,
de reforestar, que lo ponéis en el artículo, es muchísimo más costoso que hace años, porque ahora las reforestaciones tienen unas marras tremendas y como consecuencia sobre todo de la irregularidad de las precipitaciones, de que hay precipitaciones, hay más calor, sobre todo en verano, y cuesta un montón sacar adelante una reforestación. Luego, por otro lado, hay una parte del país, de España, supongo que habéis conocido el mapa de condición de la Tierra de España, y ahí lo que se dice es que el 20% del territorio ya se ha echado a perder, que es irrecuperable. Y además con una horquilla, porque luego tienen otra categoría que viene a ser más o menos lo mismo, que es otro 14%, o sea que es entre el 20 y el 24% del país, en unas condiciones que el suelo está ya tan desgastado, que no hay manera de esperar una regeneración natural y es muy costoso poder afrontar una recuperación inducida por la acción humana, ¿no? Por lo tanto, las oportunidades que haya hay que calcularlas muy bien porque los recursos son escasos, así que tenemos que ver muy bien cuánto se invierte y dónde se invierte. Y luego, por otro lado, tenemos la realidad de que a mediados de los 90 en España se reforestaban, ahí quitó la parte de reforestación productiva, o sea, de eucaliptos, pinos, etc. Se llegaron a reforestar en los años 90 y 90 más de 100.000 hectáreas al año. Ahora se están reforestando menos de 3.000 especies autóctonas y llevamos así ya todo el siglo XXI, más lo que quemas. Más lo que quemas, efectivamente. Hay una cosa que es también muy interesante, que es la precipitación de cuenca, ¿no? Que esto explicaba un libro que es muy interesante. Resulta que sobre todo en el Mediterráneo, pues se pensaba que, oye, entran lluvias del mar o donde sea, eso llega a las montañas, precipita y todo, pero cuando hacían el balance de la entrada y salida, resulta que en las cuencas en donde hay bosque, la precipitación extra que tienen es la que produce el propio bosque, y donde no hay bosque, pues no tienes ese extra, el agua es mucho más seco. Entonces llegas a la conclusión de que reforestar, aunque sea con lo que sea, pues te está dando un extra de agua que si no, no tienes, ¿no? Y de hecho en China y en Mongolia ahora lo están haciendo, están invirtiendo en reforestar zonas que son desierto, precisamente para tener un aporte de agua que les permita mantener allí ecosistemas seminaturales, ¿no? Y eso en España no se ve, y mira que está estudiado aquí en España, porque solo por recuperar parte de este territorio de alguna forma, dices, joder, pues tengo que plantar árboles, aunque sea en la esquina de mi casa, ahí en el jardín, pues tengo un árbol más, porque si no estás perdiendo la posibilidad de tener esa lluvia, que de otra forma nunca vas a tener. Los modelos climáticos hasta los años 80-90 eran puramente físicos. Solo tenían en cuenta variables de precipitación, presión atmosférica, velocidad del viento, parámetros puramente físicos. Y empezaban a ser insuficientes para incluso describir lo que ya había ocurrido. Y a partir de los 80-90 los modelos ya tienen cada vez más aspectos biológicos. Para que os hagáis una idea, para que pongáis en contexto, el agua que mueven las plantas es equivalente a la escorrentía superficial de los ríos. O sea, todo esto sumado, todas las plantas transpirando, todos los bosques transpirando, es equivalente al agua que corre por los ríos. Entonces, no meter eso en los modelos de clima ha sido durante mucho tiempo una fuente de terror muy grande. Y ha habido eventos como en el año 2003, la sequía del 2003, que mató a muchos españoles y en total a unos 30 y tantos mil europeos. Esta ola de calor que no se pudo durante 8 años explicar, porque no fue para tanto. En realidad, si no metías parámetros biológicos, no se podía recrear los impactos que tuvo esa ola de calor. Y era la falta del efecto amortiguador en las temperaturas que normalmente hacen los bosques que transpiran. Ese año esos bosques transpiraron menos, porque estaban ya secos de un verano cálido y seco, y esa parte biológica en el balance climático era la que permitió, varios años después, explicar qué es lo que pasó en el 2003, por qué murió tanta gente, por qué hubo esa crisis de productividad planetaria, y fue por un tema de no meter en la ecuación todo el agua que movilizan los árboles, que entre otras de las cosas que hacen es amortiguar los extremos climáticos, el efecto del microclima de las ESCO, ¿no? Cuando te fumigas un poquito con agua vaporizada, eso, claro, refresca. Pues es para poner un poco en contexto que la biología es la ciencia del siglo XXI, porque la estamos metiendo cada vez más en más cosas. Antes no la metíamos porque no sabíamos que tenía ese impacto. No se sabía que las plantas sumadas transpiraban tanto como el agua que corre en superficie por ríos y arroyos. No, pues ahora ya se sabe. Y ahora que se sabe, se está metiendo. Con lo cual ya tenemos un conocimiento relativamente bueno del sistema y podemos valorar la importancia que tienen
los bosques en el funcionamiento. Ya no es una cuestión romántica que nos pueda gustar más o menos los bosques, es que te retienen el suelo y te dan unos servicios que son fundamentales para que la cosa ande. Yo de las cosas que antes estábamos hablando que sí quería enfatizar, no tanto la idea de que los recursos son finitos, igual que el petróleo y el gas no es finito. Tenemos que ver como ciclos biogeoquímicos y acordarnos de la famosa cosa de que la energía, igual que la materia, ni se crea ni se destruye. Esto es un sistema en el que la molécula de CO2 pasa por aquí, el carbono, el agua y tal. ¿Qué ocurre? Que hay unas partes de los ciclos que aceleramos mucho. Entonces, en realidad, jugamos con el tiempo. Los recursos que llamamos no renovables, las energías no renovables, claro que son renovables. El carbono, el gas, pero más renovable que eso no va a haber nada, si eso tiene el origen de la fotosíntesis que hablábamos antes. El tema es que lleva unos cuantos millones de años hacerlo. Y nosotros nos lo gastamos en unos pocos años. Es un tema que es un juego de escala de tiempo. Y lo mismo que decíamos de que el cambio climático va muy deprisa. Por eso lo de ganar tiempo, aunque sea poco que ganemos, estamos yendo en la dirección correcta. Por poco que amortiguemos la velocidad a la que cambia el clima, damos tiempo a que muchos procesos vayan recuperando. Y el suelo se recupera. El otro día nos dieron una conferencia bastante inspiradora, aunque algunos criticaron de oportunista, hablando del optimismo. En todo esto del cambio global nos hace falta un poco de optimismo, porque la verdad es que las noticias son todas como cielos que horror. Lo que estamos en esta sala, además, seguro estamos todos bastante concienciados con el tema y venimos encima un viernes por la tarde para darnos aquí latigazos y cargarnos de más datos terribles de lo mal que está todo, ¿no? Y luego, menos mal que nos tomamos una cerveza y se nos pasa, pero realmente necesitaríamos más buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias no hay. Hay algunos márgenes para pensar que hay salidas. Lo que tú decías de que la naturaleza puede tener ases en la manga, pues sí hay algunos ejemplos que te puedan indicar. En esta conferencia, que la dio Carlos Duarte, un oceanógrafo muy conocido, pues puso muchos ejemplos de cosas que nos pueden mostrar cómo los sistemas naturales son capaces de rehacerse de sus propias cenizas. Hablaba de forma muy espectacular, por ejemplo, con el caso de los arrecifes de coral, que en los ejercicios nucleares que se hicieron en los años 50, pues el agua alcanzó 55.000 grados o algo así y se reseteó completamente, o sea, se extinguió la vida en esos arrecifes, pero completamente eso. Porque iba a decir que es como si hubiéramos metido el arrecife en un autoclave. No sé si sabéis lo que es un autoclave, pero estos cacharros con los que se esterilizan el material, pero que un autoclave en el fondo es como una olla a presión que no se alcanzará 150 grados, pero no 55.000 grados. O sea, es como mucho más que un autoclave. O sea, no sé, es esterilizar la bomba atómica, ¿no? Bueno, pues muchos de esos arrecifes se ha visto que han sido capaces de salir adelante, de encontrar otras formas de reconstruirse, e incluso cosas que se daban por desaparecidas en el norte de Australia, que se pensó que era el blanqueamiento de ese coral y la desaparición de corales que al principio llegaban, bueno, hace 40 o 50 años llegaban hasta la línea de costa y ahora hay que meterse en un barco y navegar durante horas para ir al arrecife. Se pensaba que era cambio climático, se ha visto que en realidad era un tema de lo que se estaba haciendo en tierra adentro, explotaciones y demás que generaban una serie de productos que al controlar eso se está de una manera bastante rápido recolonizando algunas partes del arrecife. No estoy diciendo que se esté solucionando el blanqueamiento de los corales, ojalá, ¿no? Pero estoy dando pinceladas, Carlos Duarte lo documentaba mucho mejor, pinceladas de ejemplos de cómo la naturaleza es capaz de, en condiciones muy extremas, de regenerarse. Igual no se regenera como nos gustaría o no se regenera completamente, pero hay algunos márgenes. Se le echaba un poco de oportunista a este discurso, porque claro, es lo que los políticos quieren oír. Y si este mensaje lo conectas a alto nivel, pues a lo mejor consigues una buena financiación y por eso se le criticaba un poco de oportunismo. Pero yo creo que por otro lado también hay que poner sobre la mesa mensajes, ¿no? Igual que cuando se quitó el plomo en la gasolina, que parece una tontería, pues ahora ya no se encuentra plomo en los mares. Pero es que hace 30 años los mares estaban llenos de plomo, los mares. No hablo ya de las calles y nuestros propios pulmones, que fue lo que determinó que se quitara el plomo de la gasolina, sino que en el mar había plomo.
y ahora ya no hay cantidades significativas de plomo por haberlo quitado de la gasolina. Entonces hay cosas que han funcionado, ¿no? Y tenemos que pensar, bueno, hay cierto margen, porque si no... Pero margen hay, nosotros somos lentos. Como sociedad somos lentos. Y no razonamos hasta que no te dan la bofetada en la cara. Y ese es el problema fundamental que hay aquí. Porque, bueno, yo os adelanto que uno de los campos que van a venir ahora es sobre esto de velocidad. Y es que salió un artículo en Penas, una revista muy importante y tal hace poco, que hicieron un ejercicio muy interesante, que es, bueno, vamos a coger los escenarios futuros de calentamiento global, ¿no? Sabéis que hay ahora en el IPCC, que es este organismo que hace estos modelos, que dicen cómo va a ser la tendencia de la temperatura, la clasificación del planeta. Pues viene una cosa que le llaman RCPs, que antes se llamaba de otra forma, que son pues, las concentraciones previstas de gases, y en función de eso determinan. Entonces lo que han hecho es decir, bueno, pues esto es lo que usa todo el mundo para decir que en el 2100 va a ser pues, 4 grados más, si sigue este modelo, 8 o lo que sea, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿cuándo en la Tierra hubo estas condiciones climáticas? Bueno, entonces tiraron para atrás y se fueron, básicamente, que en los modelos de... Hay tres modelos. Uno, vamos a cambiar nuestra forma de vida, vamos a bajar las emisiones y volvemos para atrás. Eso no va a pasar ni de coña. O sea, yo eso no me lo creo. Otro es, no vamos a cambiar tanto nuestra forma de vida, pero vamos a parar las emisiones y vamos a estabilizarlo donde estamos ahora. Podemos hacerlo. Y luego está, nos volvemos locos, hacemos caso a Trump, aquí no pasa nada, seguimos como hasta ahora y quemamos el planeta, ¿no? Bueno, pues entre estos dos últimos, resulta que el clima que va a tener la Tierra en el 2100 y sobre todo en el 2200, es el que había en el Eoceno, o sea, hace 45 millones de años. Por ponernos así en tesitura, palmeras, cocodrilos en Groenlandia. Bien, el problema es que no tenemos 45 millones de años. Eso va a pasar en 80, 90 años. Y las especies que han tenido 45 millones de años, es más, ya no hay ninguna especie de hace 45 millones de años. Hay los descendientes que fueron diversificando, etc. Incluso el pelacano pues abrió el más. No tenemos 45 millones de años, tenemos 80. Entonces, el reto social es cómo demonios hacemos, primero, para no... O sea, cualquier idiota se da cuenta, o algunos no, que no podemos. O sea, que el clima hace 45 millones de años que ningún humano lo ha experimentado en su historia, ¿vale? Ningún humano hemos experimentado ese clima. Ni ninguna especie de las que hay ahora. Entonces, lo ideal es no llegar a ese extremo, ¿no? Eso es de perogrullo, ¿no? Pero vamos hacia ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese es el tema, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, volviendo al suelo, que a mí es una cosa que me encanta el tema del suelo, porque un día estábamos hablando con gente de este tema y decir, joder, estamos acabados, no hay suelo, no está perdido el territorio. Y al final, pues hablando de decir que hay soluciones, ¿no? Porque resulta que hay unas plantas herbáceas, ¿no? Que son perennes, ¿no? O sea, que en vez de ser anuales y tienen esta estrategia, pues resulta que no, que aguantan y producen durante varios años, y básicamente lo que están haciendo estas plantas es generar suelo, ¿no? Pero a una velocidad rapidísima. Entonces hay unos tipos en Estados Unidos que se han gastado muchísimo tiempo y dinero en intentar, porque es un cereal, ¿no? Y intentaron meter los genes del trigo en ella, para que en vez de que tengas una producción anual de trigo, pues que tengas... Y han conseguido un híbrido, digámoslo así, en el que ya hacen pan con bueno, que sale a rayos, parece, ¿no? Pero está en medio. O sea, no es un pan comestible, o sea, se vende en plan coña, pero no se come. Pero bueno, están en ello, ¿no? Pero ellos, básicamente, lo que están intentando buscar es que puedan mejorar la producción de trigo y tal. Pero hay otra gente que dice, oye, mira, esta especie de planta que estáis creando aquí, un poco, ¿no? Que luego tiene todo este tema moral de... No es un transgénico, pero oye, es una cosa que... Es decir, se está creando suelo en zonas donde ya no hay suelo. Y hombre, si tengo que plantar un eucalipto, tengo que plantar esto, pues planto esto. Porque al menos me están generando suelo. Y claro, hay gente con la que estaba hablando en esta conversación que yo les pregunté explícitamente, oye, ¿cuántos años tardamos en volver a tener suelo si partimos de plantar un bosque y tal? Mínimo 100. Mínimo 100. Pues que es que ya no llegamos. Que es que en 80 años tenemos un clima aquí que ya no es el de... O sea, a mí no me dan las cuentas. Entonces, se pueden hacer cosas, pero hay que empezar ayer. O sea, empezar a plantar, yo lo que digo, pues a plantar lo que sea. Oye, alguno aguantará. Y luego, pues, intentar
pues eso, generar cobertura forestal y sobre todo suelo, ¿no? Y el suelo también tiene otra cosa relevante, porque en muchos trabajos, cuando están viendo el balance de retención de carbono, resulta que el suelo retiene más carbono que la vegetación. Es decir, que la vegetación es importante. No sé si todos tienen claro la ventaja de retener carbono. Bueno, es pagar por nuestros pecados de emisión. Nosotros emitimos mucho CO2, si hay algo que compensa, pues nos viene bien, porque nos quita el carbono. Es que a veces se dice como muy deprisa y algunos lo pillamos y otros igual no. Entonces, son un sumidero. claro, lo que pasa es que los mares, absorbiendo carbono, se acidifican. Y entonces tienen otros problemas ahí que se disuelven las conchas de los moluscos, ¿no? Pero eso es barato, esa es la otra cosa, es que es súper barato. Plantar un árbol es barato. O sea, no cuesta dinero. Y gratificante. Algunos sí. Lo que pasa es que es cortar... barato, pero mantenerlo no. No. Hace algún tiempo, el oeste del mundo, no sé si, es que no me acuerdo, es que nos conocemos Corres con él, escribió un artículo y decía, en el mundo, ni más ni menos, como tiene mucha gente que lo lee, decía eso, que es que plantar un árbol costaba, decía, llegaba a ser €1. Y yo puedo asegurar que plantar un árbol puede ser muy barato. Ahora, plantar un árbol que sobreviva ya no es tan barato. Sin embargo, vuelvo a correr eso. Tiene unos bosques. Algo han hecho Pero bien. en los años 40 llovía. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, para cuando empezó el lío, esos árboles estaban agarrados. Sí, sí. Y ahora les llueve mucho. Es más, tenían 20 o 30 años. Sí, sí. Bueno, ahora el tema es donde todavía llueve aquí, que se está deforestando a una velocidad brutal. Igual hay que empezar por ahí, que el mantenimiento igual es más fácil, ¿no? Aquí en España, donde llueve, el bosque está creciendo. Sí, eso es verdad. Entonces, de hecho, lo que desde mi punto de vista es absurdo es reforestar mucho allí donde ya hay una dinámica natural. Claro. Porque si hay poco dinero para hacer estas cosas, hagámoslo allí donde realmente tenemos todavía posibilidades de éxito, pero hace falta. En el Alto Tajo que os decía que trabajamos mucho, allí el Sabinar se expande por abandono rural. De hecho, el águila perdicera, que está en la portada ahora, es una ave emblemática del Parque Natural del Alto Tajo y se han hecho muchos esfuerzos para mantenerla, para traer parejas de Portugal. Y en realidad lo que pasa es que allí ya no hay perdices porque se está volviendo un ecosistema cerrado forestal, bastante forestal, entonces el conejo y las especies que requieren un poco espacios abiertos ya no hay, ahí se expande de forma natural el bosque. De las cosas que nosotros estamos estudiando es qué servicios ecosistémicos están viéndose alterados, para bien, para mal, para lo que sea, pero la hidrología, la fertilidad de los suelos, hay un montón de cosas que van asociados con este avance del bosque. O sea, no todo lo que trae consigo un bosque es necesariamente bueno o malo, depende de la vocación del territorio, de lo que estemos más deficitarios y a veces paradójicamente la proliferación del bosque hace que aguas abajo no haya agua en las fuentes, porque por lo que decíamos que hay que transpirar y mucho. Entonces a veces el árbol hace un efecto muy bueno de corrección de la erosión y una serie de cuestiones de mantenimiento de la biodiversidad y de ecosistemas muy funcionales, pero la hidrología la está alterando de tal forma que aguas abajo llega menos agua, porque está transpirándose en la cuenca alta o en la parte alta del río, y eso también es algo que hay que a veces balancear. Y los trabajos de tellería en la cordillera cantábrica muestran que en los claros de bosque es donde más diversidad de aves hay, porque necesitan espacios abiertos. Muchas otras, a plantearte, por ejemplo, una regulación a gran escala, ¿no? A lo mejor dentro de muchos años nos estamos planteando estrategias que ahora mismo no son inimaginables por la necesidad, ¿no? De plantear una regulación a gran escala. Hombre, teóricamente puede ser muy significativo, pero el caso que eso crea unas tensiones en el territorio. Y luego el riesgo asociado a incendios. En esta zona del Alto Tajo, sabéis que hace unos años hubo un incendio que salió mucho a la prensa. Sí, 2005. Sí, el famoso incendio. Todos los años hay incendios, pero ese fue dramático porque murieron unas personas y tal. Y en la zona hay muchas pintadas y mucha gente que dice que los incendios se apagan en invierno. Y con la idea esta de que la gestión del bosque para prevenir los incendios es lo que realmente... Dice, a ver, tú no le puedes pedir a un sistema, sea el que sea un sistema laboral o sea un ecosistema, que haga varias cosas y todas bien. El principio del decatlón, si alguna vez os ha interesado el mundo deportivo, es no ser el mejor en ninguno de los deportes, pero hacer todos bastante bien, ¿no? Y así ganas un decatlón.
Si tú pones no sé, al corredor más rápido a hacer un decatlón, ganará esa modalidad, pero nosotros lo hará regular. Entonces, lo que ocurre con un espacio protegido cada vez más es que le pedimos que haga muchas cosas, porque ya no tenemos extensiones infinitas de espacios naturales. Y tenemos el Parque Natural del Alto Tajo, como puede ser Doñana, como puede ser la Sierra de Guadarrama. Tenemos un espacio confinado en el que queremos que haga todo, que haga de sumidero de carbono para aliviar nuestros pecados de emisión, que conserve la biodiversidad, que por supuesto no se me queme, porque si se me quema la hemos apañado, que luego me permite hacer deportes de riesgo, que entonces, claro, todas esas funciones, y todas bien, no las va a poder hacer. Si tenemos cabra montesa, se estará comiendo la planta, que entonces ya perdemos diversidad vegetal y al final tienes erosión. Meto el lobo, o sea, los ecosistemas son una cosa complicada y tenemos que priorizar qué queremos, porque todo a la vez y máximo no puede ser. Y el riesgo de incendios en el espacio, volviendo al ejemplo del Parque Natural del Alto Tajo, el director, que acabó casi quemado en la hoguera, porque era el único que era honrado, todos los demás eran políticos, y que es una variedad del ser humano que todavía tenemos que definir. Entonces el director acabó mal, entre otras cosas porque era una persona responsable, preocupada, y que tenía muy claro cuál era su objetivo. Su objetivo era gestionar un parque natural, y los objetivos eran de conservación. Para más INRI, el incendio se hizo en las afueras, ¿no? Prácticamente no se quemó nada de lo que es estrictamente hablando el parque natural. Pero bueno, como estaba en la zona, en el preparque y en el no sé qué Fonos Pinares, estos de Apresinero que están en el preparque, por así decirlo. Pero vamos, le cayó a él, y él en su defensa, pero aparte que no era por una defensa, era un argumento que el hombre se llevará a la tumba, que es, pues a mí me dijeron que yo tenía un parque natural y aquí lo que había era que preservar la vida perdicera y la diversidad y la regeneración y procesos naturales y un paisaje y un ecosistema. Y luego me decís que lo que queréis es un bosque que no se queme, pues eso es otra cosa. O sea, si lo que queremos es un bosque que produzca resina y no se quema, a ver cómo lo hacemos, pero eso es otra cosa. Si tú quieres un bosque que tenga mucha diversidad, tendrás que favorecer la regeneración natural y es al riesgo de acumular un combustible que en un año pues, se te pueda quemar. Pero si no hay materia muerta, orgánica, tal, no hay regeneración en las capas bajas, pues el bosque es un bosque fósil. En fin, que el tema de pedirle a la naturaleza que haga muchas cosas a la vez, eso parece, como he dicho así, una perogrullada, pero es lo que estamos pidiendo, que haga de todo. Y encima, en plazos de tiempo récord, ¿no? Queremos que en 80 años haga lo que pues, ha llevado a unos cientos de miles a la naturaleza a encontrar ese... Para mí es como hacer los deberes un niño el domingo por la tarde. Pues les hacen el lunes, es así. Pero es que eso lo hace todo el mundo cuando es pequeño, ¿no? Y te tienen que enseñar, oye, es que estudian todos los días y tal, no, pues lo dejan para el día antes. ¿Y quién no ha hecho eso nunca? Todos. Pero lo estamos haciendo con este planeta igual. Estamos intentando hacer los deberes el domingo a última hora y a ver si me dejan ver la tele un poco porque... Y esto del nenúfar. El lunes es cuando el nenúfar hace plac. Luego hay otro tema que ya es... O sea, siguiendo muy atrás evolutivamente, mucho menos. O sea, hay el tema del polen fósil, ¿no? Que es un tema fascinante, ¿no? Porque los fósiles de polen, que básicamente son gente que va a una turbera y tira para abajo y saca todo el testigo, saca hielo y va viendo qué había ahí, pues lo que nos han dicho es que lo que nosotros vemos ahora, un pinar, pues antes era otra cosa. Y ahora un bosque caducifolio maravilloso de castaños era un pinar hace 5.000 años. Y hay una cosa muy interesante, en Europa hay muchos artículos de esto, pero hay uno que hicieron en Norteamérica y lo publicaron hace 14 o 15 años. Y que básicamente cogieron una base de datos gigantesca de todos los sitios donde habían sacado polen fósil y cuándo, datándolo, ¿no? De cuándo estaba ahí. Eso y reconstruyeron la distribución a nivel de género también, porque a nivel de especie no se puede. Y básicamente lo que veía es que durante 20.000 años, porque eran hasta las reflexiones, ¿no? Ha cambiado todo tanto. Se contraían los ecosistemas, se expandían. Unas especies fueron capaces de volver hacia el Ártico, otras bajaron, nunca más volvieron a subir, otras se extinguieron casi, otras... Entonces, claro, la toma de decisiones ahora de vamos a plantar esto aquí, si tú te pones si tú echas un correr ahí y ves lo que había, dices, ostras, ¿y cómo lo quieres? ¿Quieres el bosque de caducifolios que había hace 5.000? ¿Quieres el de pinos que hay ahora? ¿Quieres la pradera que había hace 10.000 años? ¿No? Y ya, poniéndolo un poco más fácil, aquí en la península ibérica, hace pocos miles,
aquí en Madrid había leones, hienas, hipopótamos, queremos volver a meter los leones. Es un poco eso, ¿no? Entonces también... Sí, el ecosistema de referencia, cuando se aplica una reforestación y crea restauración ecológica, es también un tema muy interesante. ¿Cuál es el ecosistema de referencia? En sentido estricto, la restauración es volver a lo que había. Pero claro, si tienes la fecha del tiempo que te va marcando que el cambio climático va inexorablemente avanzando, ya no puedes volver a lo que había. Tiene que ser una combinación de lo que había con lo que crees que podría darse, aplicar ahí unos factores, y no es trivial en todo esto. Y encima el conocimiento científico pues está un poco en el límite. Cuando por fin te decides, dices, pues yo no sé el área que necesita esta especie para tener una dinámica natural, o no sé exactamente qué niveles de fertilización del suelo son suficientes para que este bosque se mantenga, se regenere por sí mismo. Ya que estás hablando del tiempo, el factor tiempo, en el artículo de Kerkus, lo que se desprende de esas masas que de repente se secan en bloque, es que esos cambios son muy rápidos. Es decir, no han tenido tiempo de reaccionar, no ha habido los flexibles que se han aguantado. O sea, eso ha pasado algo muy rápido para que todo el bosque se revuelve y hubiera afectado. Es un ejemplo de esos de umbral, de una dinámica que no pasa nada hasta que van aguantando hasta que al final, ¿qué ocurre? Que por ejemplo se van consumiendo los recursos hídricos del suelo hasta llegar casi a usarlos completamente. Y están en un equilibrio tan precario que un año llueve un 20% menos de lo normal y ya no colapsa un individuo más débil, es que colapsan todos, porque estaban todos ajustados a la mínima. Eso, por eso a veces en gestión forestal se intenta aclarar, por ejemplo, de las famosas paradojas y luchas eternas que estarán entre los ecologistas más románticos que se agarran los árboles uno a uno y dicen, este no me lo tales, y luego la gente que dice, a ver, a lo mejor hay que talar alguno para que en un momento de un episodio de sequía no colapse la masa. En los pinzapares se han hecho algunos experimentos, lo que pasa es que los experimentos con especies de este ciclo de vida van a escala de varios años hasta que ven los efectos y tardas en tener resultados así concluyentes, pero este tipo de, sobre todo en las áreas periféricas del pinzapar, donde ya las condiciones son más mediterráneas y la masa está un poco así, claro, los pinzapares después de la guerra civil no quedaba un pinzapo. Si veis las fotos en blanco y negro de entonces, claro, pues la gente se lo comía todo, lo talaba todo, vivían en el campo sobreviviendo después de una guerra. Estamos hablando de cosas serias. Entonces los pinzapares, como muchos sistemas forestales, se regeneraron de golpe a partir de los años 60-70, cuando ya lo que es la crisis más brutal después de la guerra civil fue apareciendo, la gente volvió un poco a la ciudad o encontró otros modos de vida. ¿Qué quiere decir? Que todos los pinzapos que te encuentras en muchas bandas son hermanos, genéticamente iguales y además de la misma cohorte, tienen el mismo tamaño, el mismo sistema radicular, los mismos requerimientos de agua. Mientras que un bosque maduro tienes un ejemplar de 300 años, uno de 25, otro de 80, tres de 120, uno que mide 20 metros, otro que mide 7, uno que explota este horizonte, el otro que ya no, y el otro que... Y esa diversidad tarda tiempo en hacerse. Entonces nos encontramos con bosques que en principio están muy bien, que tienen buena pinta, y dices, pero esto puede colapsar y puede dar lugar a esas imágenes en que de repente se dan 2 años seguidos de sequía tal, y ya no es que colapsen los individuos más débiles, es que colapsa la masa entera que estaba utilizando los recursos al máximo y de la misma manera, en el mismo horizonte. Pero ahí no hay forma de, digamos, de prevenirlo, de minúfanes, de llegar el día antes de que se duplique una vez más. Jugar con los márgenes, ampliar los márgenes de seguridad que se pueden hacer con ese tipo de talas selectivas. O, por ejemplo, ahora hay mucha evidencia científica de establecer bosques mixtos. La figura del bosque mixto tiene mucho para ganar. Un bosque mixto tiene... El principal inconveniente de un bosque mixto es la explotación, que es más difícil mecanizar un bosque que tiene 2 o 3 especies distintas, o sacarle madera o sacarle lo que quiera sacarle a ese bosque cuando coexisten 2 o 3 especies muy distintas, un caducifolio, una conífera, con tal. Pero las ventajas de los bosques mixtos en un escenario de cambio global cada vez son más evidentes. O sea, la vulnerabilidad a las plagas es más baja porque indudablemente el especializado en uno pues se encuentra que esos ejemplares están alternándose, no están todos concentrados en medio. Entonces las plagas tienen más dificultades para ser tan destructivas. Luego la utilización de los recursos suele ser más complementaria y ahí podemos seguir, la productividad. Volvemos un poco a la idea esta que os decía del decatlón, ¿no?
Un bosque mixto es bueno haciendo muchas cosas sin ser a lo mejor máximo en ninguna. O sea, no es el bosque más productivo, ni es el bosque más... O sea, varios de los servicios ecosistémicos no los maximizan, pero hace muchos, bastante bien. Y esa es de las pocas pautas, yo diría, bastante generales, por lo que veo en ecosistemas más o menos templados forestales. Estudios de proyectos europeos y proyectos en Canadá, en el norte de Estados Unidos, dan bastante evidencia de que los bosques mixtos es una salida bastante eficiente en términos también de gestión, que no puedes ponerte a jugar a escala de millones de kilómetros cuadrados a decir, no, ahora vamos a cambiar todas las especies. Ya, bueno, a ver, eso se puede hacer, pero puedes favorecer formaciones más ricas en especies. Cuando digo ricas en especies no tienen por qué ir a la imagen de un bosque tropical, basta que existan 3 o 4 de grupos funcionales de formas de crecimiento un poco distintas. Es como la encina. La encina fue una especie favorecida por el hombre, porque, oye, más comestible que otras especies, ¿no? Pero al final tienes pues, una especie dominante, que yo creo que es el bosque más dominante de los años. Los encinales son el más abundante de España, ¿no? Luego que los pinos, que si hacen una coalición de pinos, pues hay más pinos que encinas, ¿no? Pero hay otras especies. Pero al final, eso viene de hace miles de años que se ha manejado el bosque de esa forma. Igual el bosque que necesitamos ahora no es eso. Igual es otro bosque. Luego hay otra cuestión, volviendo a la parte de las reforestaciones y de los costes que tiene y de la viabilidad. Hay un elemento que no se suele pensar en él cuando se propone la reforestación y que es, a nivel nacional, el principal obstáculo para las reforestaciones. O sea, evidentemente, en la España seca, el principal obstáculo es el déficit hídrico. Pero nosotros, por ejemplo, lo estamos acostumbrados a hacer, somos una ONG, pequeñas plantaciones en la zona centro, pues siempre consideramos el tema del riego estival, por ejemplo. Cosa que todavía hay ingenieros de la Comunidad de Madrid, con los que me toco cada vez menos, que no entienden cómo se puede plantear una reforestación con riego, ¿no? Incluso algunos lo han escrito. Hace algún tiempo salió un artículo, no sé si fue en el Confidencial y tal, se hablaba de esto y, bueno, entre los comentarios de los lectores pues había una ingeniera forestal que decía que eso era una barbaridad, cada vez está más aceptado que hay que regar aquí. Sin embargo, en el norte no se riega. Si plantas, bueno, los fapas plantan en la cornisa cantábrica y no se les ocurre regar, aparte de que con esos relieves que tienen, regar pues sería prácticamente inviable, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro problema que sí que está presente en todo el país, y es la herbivoría. Es increíble cómo te pueden echar los animales, sobre todo si hay ganadería, pero no necesariamente la ganadería, los ciervos, los corzos, cómo te echan a perder una reforestación. Los conejos. Bueno, los conejos más son los tallos de la parte baja del árbol, pero nosotros, por ejemplo, nos estamos gastando ahora en las reforestaciones, el principal capítulo de gasto es poner jaulones en torno a los árboles. Es que estuve en Monfragüe a finales del año pasado y estaba hablando con un guía allí y decía, joder, pero porque había un eucaliptal ahí hace años, lo cortaron y tal, y estaban intentando repoblar. Y decía que no son capaces, que vienen los ciegos y se lo cepillan todo, y han puesto lamparadas, no sé, nada, se lo cepillan todo, ahí no son capaces. Hay zonas que a la entrada del parque y por ahí que no son capaces y mira que se ve que han metido mucho esfuerzo ahí, y dicen que nada, que batalla perdida total. Pero bueno, es una batalla perdida, otra vez, jugamos con la escala de tiempo. Es una batalla perdida en la escala temporal que nos preocupa, que es unos pocos años, unas décadas. Yo llevo más de 20 años siguiendo la regeneración natural de la encina en el Alto Tajo y en 20 años, en cientos de kilómetros, solo se han regenerado 3 encinas. En 20 años. Pero claro, es que la encina está allí para estar y cuando de repente hay un año bueno, pues a lo mejor hay miles de encinas jovencitas que se asientan, pero ¿cuándo será ese año bueno? Cada 150 años, cada 300 años. Nosotros creemos que este año sea bueno y el que viene también sea bueno. ¿Bueno en qué? En ese agua que necesita, la combinación de agua-temperatura que necesita para sobrevivir al primer verano la joven encina. Que es que, de verdad que hemos, entre mi equipo y yo, mirado una y otra vez estos transectos y de la regeneración natural de la encina por vía bellota es cero. Cero, año tras año, cero. Y eso no es para decir, la encina no se regenera, no, lo pones en la escala que corresponde, que es la de siglos, y a lo mejor si tenemos esta investigación otros 40 años más, nos pilla un año bueno y decimos, caray,
Es que en este año se han rellenado ya las encinas para otros 200 años más. El problema es que puede ser un efecto local aquí, porque yo lo que veo es que la encina está, sobre todo en la mitad norte, pero no solo Claro, sí, ahí le va. Vamos, que se está regenerando. Si sales por aquí, por cualquiera de las carreteras que van al norte, es que los taludes de la N1 están invadidos. Pero lo pongo como un ejemplo. Es verdad que allí... Además de bellotas, que es Sí. diferente, porque además tiene mucha pérdida de... Y que se la come, o sea, todo lo que ocurre. O sea, sí, hablo de la regeneración por bellota, pero incluso por bellota hay zonas en la península que no le va a alcanzar nada. O sea, no quiero ponerlo como ejemplo universal de la encina, pero sí como un ejemplo ilustrando que lo que queremos es, un poco otra vez, volvemos a los milagros y jugamos engañados por el tiempo. El concepto de las energías renovables, pues claro que es renovable el petróleo, pero claro, tarda unos, no sé, 40.000 años, 50.000 años, y nos lo gastamos en un año o en dos. Y para ilustrar esto, igual que el ejemplo del nenúfar, y esto ya, yo creo que ya es como divertido pensar, imaginar que hacemos una hoguera gigante el día de San Juan, ¿no? Y en esa hoguera gigante quemamos todos los combustibles fósiles que existen en el planeta. ¿Qué ocurre con el oxígeno en la atmósfera? Nos gastamos todo el oxígeno en quemar el combustible que está fosilizado ahora mismo y que está en los árboles. Porque lo produjeron ellos, porque ese oxígeno lo produjeron los organismos fotosintéticos, pero a lo largo de 200 millones de años. Si nosotros no lo gastamos en la noche de San Juan, claro, la atmósfera se queda sin oxígeno. Pero eso te ilustra que estamos haciendo en muy poco tiempo una parte del ciclo. El oxígeno ni lo vamos a crear ni lo vamos a destruir, simplemente pasa a otras partes. Y hay un proceso de renovación que tiene sus tiempos de residencia y que van pasando. Si nosotros hay una parte del ciclo, en esta hoguera de San Juan, que quemamos, si fuéramos capaces, imaginaros qué hoguera habría que hacer, ¿no? Pero que quemáramos todo el carbono reducido. Acordaros que era la idea, carbono reducido. Una cerilla y oxígeno en la atmósfera, ¡pum!, lo quemamos en una noche. Hacemos en una noche lo que ya lleva a los organismos fotosintéticos millones de años. Pues ese es el tipo de juegos que Homo sapiens está haciendo en el planeta. Tienen la capacidad para liar los ciclos biogeoquímicos solo una parte. Si nosotros fuéramos capaces de fijar carbono, de hacer carbono reducido a mucha velocidad, no habría problema. Viviríamos en un mundo como muy loco, muy estresado, como los madrileños por la calle, pero no pasaría nada, todo iría muy deprisa. Gastaríamos y consumiríamos y produciríamos todo muy rápido, pero el tema es que la producción de carbono reducido lleva unos millones de años y el uso de ese carbono reducido nos lo gastamos en unas décadas. Esas son y entonces, también con los proyectos de restauración y regeneración, claro, este ejemplo positivo de los atolones y los arrecifes, son 50 años, ¿no? Desde los ejercicios nucleares en el Pacífico han pasado 50 años. Después de 50 años se empieza a ver síntomas de esperanza natural de unos atolones que estaban esterilizados. Claro, 50 años. ¿Quién va a esperar 50 años? Si ya le decía aquí David que en 80 vamos a tener unos climas que son la repera. Queremos que todo sea el año que viene, otros 2 años, no ya los políticos, que ya sabemos que son como son. Nosotros mismos inconscientemente pensamos que hago una reforestación, no puede haber marras, no puede morirse ninguno, porque yo pongo aquí los árboles para que se queden. Y pues la naturaleza normalmente pone árboles y árboles y árboles, mueren prácticamente todos, casi siempre todos. Eso y entonces tú lo haces eso miles de años y te van quedando unos árboles. Pero nosotros no tenemos miles de años, tenemos unos pocos miles de minutos. Claro. Pues vosotros que como investigadores, ¿no?, que estáis todo el día pensando, ¿no?, en el tema del cambio climático y bueno, haciendo esa proyección mental que a lo mejor muchos de nosotros deberíamos hacerla, pero vosotros por obligación, ¿no?, o por actividad profesional la hacéis, incluso a nivel personal, este tipo de historias también lo puede condicionar en la forma de proyectaros hacia el futuro y demás. ¿Vosotros pensáis que realmente podemos ir a algún lado si no hay cambios, no digo lo que comentabas de volver al pasado, pero si no hay cambios significativos en nuestro estilo de vida? Esa pregunta tiene mucha trampa, porque hay mucha subjetividad en algunas de las cosas. Yo lo que creo que podemos decir es que vamos a vivir un mundo muy diferente a muy corto plazo. Va a haber muchas cosas muy diferentes. Y algunas de esas cosas diferentes a muchos de nosotros no nos van a gustar, porque nos hemos acostumbrado a otras cosas. Por ejemplo, un poco como un ejemplo, es que fijaros con el agua con la que nos duchamos, pero ya no con la que nos duchamos. El agua que empuja nuestras heces fecales, la calidad de ese agua, lo que vale ese agua. Ese agua es la leche.
Ese agua es un agua de la primerísima calidad y la utilizamos para empujar nuestros excrementos. Eso no va a ocurrir eternamente. O sea, el agua va a valer, llegará un momento en que el agua va a valer lo que cuesta, o costará lo que valga, no sé cómo, pero entendéis, el agua ahora es sorprendentemente barata. ¿Por qué? Porque todavía las presiones y las limitaciones ambientales no son tan apremiantes y no se repercute en el precio del agua todo lo que nos va asociado a la conservación de los ecosistemas. Llegará un momento que todo eso se empezará a repercutir en el precio del agua. Es barata aquí, el momento que te cierran el grifo ya lo ves. Claro, claro. Entonces, eso es por poner un ejemplo, quiere decir, el uso que hacemos del agua, ya algunos de nosotros hemos visto de nuestros padres cómo regaban o cómo lavaban el coche y nosotros, ¿no? Pero todavía seguimos duchándonos 1 o 2 veces por día. Pero vamos a ver eso que aparte dermatológicamente no es nada bueno, es que ambientalmente no es sostenible. Nuestros abuelos en la guerra civil se duchaban 1 vez cada 10 días. Eso es sostenible. A lo mejor te huele el sobaco y no nos gusta. Pues esas son las cosas... Eso es un titular. Esas son las cosas que a lo mejor no nos gustan, pero esas cosas van a cambiar. No, pero eso ya sería una parte de los veranos que estamos experimentando ahora. Yo no sé vosotros, pero yo creo que ya es duro, ¿no? Se están volviendo muy duros. Entonces, ese tipo de cambios van a empezar a entrar por ahí. La gente cuando... Va a haber más lluvias torrenciales destructivas. Claro, sí. Esto, O sea, encima va dando esto es bandazos. un puchero al fuego con una chapa puesta. Y cada vez hay más fuego en el puchero. sí, Luego cada vez producimos más vapor. y al final ahí es donde va a empezar el cambio. Porque ahí es donde va a empezar la gente a sufrir. ¿No? Cuando dices tú ya, ostras, que esto ya no lo paso tan bien aquí, igual me voy a empezar a preocupar. De hecho, ha pasado una cosa en los últimos 5 o 6 años, que hace 10 años se había hecho pues, unas encuestas de percepción del cambio climático y la mayor parte de la población no estaba en sus prioridades. ¿Sabes? Es como las encuestas estas de los partidos. Y ahora de repente está la segunda. Y en algunos sitios la primera preocupación de la gente, pues en algunos países ya no es el paro ni tal, ya es el cambio global. Y de hecho hay países que se están jugando su existencia para abajo de estos sitios que en 5 años están bajo el mar. Porque están ahí ya, ¿no? Viene un temporal un poco tal y ya todo el país está bajo el agua, ¿no? Entonces, hombre, ha cambiado mucho la conciencia social. Y yo creo que es en parte porque la última década ha sido muy dura climáticamente, ¿eh? Lo que decía Fernando. O sea, a la hora de calor, si revisáis la hemeroteca, en el Kerkus publicamos hace nada un artículo sobre las olas de calor, tanto marinas como terrestres, ¿no? Y yo os recomiendo que lo leáis, porque yo decidí escribir ese artículo porque uno de los bueno, nosotros hablamos de un artículo de investigación y lo comentamos, a mí es que me impresionó mucho, porque básicamente los tíos sacaron una ecuación en la que en sitios como Madrid, con una media relativa muy baja, no hay agua en el ambiente, pues necesitas temperaturas de 40 grados para sufrir ya, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros, nuestro mecanismo de disipación de calor es sudar, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo nos enfriamos? Pues liberando agua. Cuando en la atmósfera hay muy poca agua, nosotros liberamos, la atmósfera chupa, ¿no? Eso funciona bien. De hecho, aquí en Madrid, pues, no sudas. No, Te vas al... Claro, se sí, evapora. se evapora. O sea, sí sudas, pero no estás empapado, ¿no? Te vas al trópico, sales del avión, raf, empapado. Bueno, ¿qué pasa en la India? Pues en la India, con un 90% de humedad, con una temperatura de 23 grados, ya tienes el mismo sofoco y las mismas, estás en el límite ya fisiológico como aquí a 40. Entonces, claro, esta gente lo que hablaba es que con olas de calor, como la que hubo aquí, en la que de repente el sistema falla, si tienes mucha humedad ambiental, sin temperaturas muy altas, pues empieza a morir gente, ¿no? Y esos son fenómenos en los que de repente se te juntan un año en que viene un Eso es lo que a todos los abuelos europeos. Eso es lo que No pasa. estaban acostumbrados y de repente en la cuenca de París tienes unas temperaturas altísimas y el pobre abuelo que ya está muy tocado, pues ahí dobla. Claro, pero ¿qué pasó? Tienes una ola de calor de 20 días. Cuando una ola de calor antes era de 2 o 3 días. ¿Vamos a soportar un verano entero 3 meses así? No. Como en el 2003, que fue un mes seguido. Claro, que ya no es ola de calor, aquello ya es marejada, o sea, esto no es. A ver, ¿cómo se llama esta profesora de Tarragona? De la Rovira Virgili, la que tiene un alto cargo en el panel internacional del cambio climático. Le preguntan en Radio Nacional y pone ejemplos. Estamos en Tarragona. Tarragona en X tiempo tendrá un clima como el de Córdoba. Los veranos de Córdoba en Tarragona, junto al mar, te puedes morir. Claro, no sé si le pregunta a Pepa Fernández, coño,
¿Y los veranos en Córdoba o Sevilla? Pues como Marrakech o más al sur. Claro, ¿se podrá vivir en Tarragona, en Córdoba, en Sevilla? Sí. Marrakech igual se hace invivible. Otros cientos de millones de personas viven en la franja al norte del Sahara. La zona tropical va a ser muy dura si esas horas de calor se mantienen, precisamente por esa humedad alta y temperatura alta, porque no puedes transpirar, entonces te colapsa el organismo, ¿no? Y luego las costas tropicales lo tienen todo. Por un lado este fenómeno y por otro lado la elevación del nivel del mar, el hacinamiento de la población justo en primera línea y el perder, por ejemplo, barreras como los manglares, que es una protección natural. Ahora hay todos unos programas internacionales de proteger los manglares que hay y en lo posible reforestarlos, porque es que las comparaciones de zonas con y sin manglar, cuando hay un tsunami, cuando hay simplemente cualquier evento marino que cada vez entra más profundo, porque el mar sube unos centímetros, pues que significa que todo va pues más adentro, más tierra adentro. Las costas tropicales tienen, digamos, el cóctel perfecto para una situación muy complicada. De las cosas que más se dice, pero no se hace, es empezar a jugar seriamente con la redistribución de la población humana del planeta. El planeta puede almacenar los que somos y probablemente algunos cuantos más si nos repartiéramos con más lógica. Pero no vivimos donde termodinámicamente deberíamos vivir. Y esto durante un tiempo se puede permitir y con unos números de población se puede permitir, pero cuando ya somos tantos y el clima te va poniendo contra las cuerdas, o sea, el tema de los inmigrantes y tal, los movimientos migratorios que ya generan tantos problemas políticos y de momento es como simbólico, aunque ya representan aproximadamente la mitad de los movimientos migratorios de nuestra especie, tienen un origen climático, porque son grandes crisis alimentarias que luego van acopladas a problemas de bélicos y demás. Pues la idea es que cada vez haya más movimientos y más fracción de los movimientos disparadas por razones climáticas. Entonces realmente tendríamos que no perder mucho tiempo en renegociar las fronteras, renegociar los acuerdos, porque las bombas demográficas, o sea, el Cairo, Egipto, que lo tenemos aquí al lado, es una bomba demográfica bestial. Y eso va a explotarnos en el Mediterráneo. Podemos seguir esperando que los egipcios aguanten el tirón unos años más, pero va a ser una cuestión de unos años. Quiero decir, nuestros hijos ya estarán ante una situación de inestabilidad grave generada por la bomba demográfica de nuestra propia especie en zonas como Egipto, ¿no? Y esto lo sabemos, pero podemos mirar a otro lado o pensar la dinámica del Nenúfar, ¿no? Como todavía no ha habido un movimiento del ejército egipcio hacia nuestras fronteras, ya, pero es que va a llegar un momento que su propia inestabilidad les va a empujar. Pero siempre habrá países que salen quizá beneficiados. Claro. Noruega. Acabaremos yendo en pateras a balear olivos allí. Mira, en la COP21, en el Acuerdo de París y en los posteriores, había un compromiso que no se va a cumplir en parte porque Estados Unidos ha salido y los demás están un poco haciendo perro flauta. Pero, a ver, cualquier especie tiene tres respuestas hacia un cambio ambiental tan bestial. Una es irte a otro lado, que son estas migraciones climáticas. Dos, extinguirte, que nadie quiere extinguirse. Pero al final, pues oye. Y la tercera es adaptarte. Y nosotros, como especie, tenemos una capacidad adaptativa que no tienen las demás, que es la tecnológica, ¿no? Nosotros tenemos tecnologías que no van a resolver el problema, pero quizás nos permitan pues cultivar en el desierto, que es lo que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que se planteaba en la COP era invertir mucho de este dinero en estos países para mejorar sus condiciones de vida y permitirles una adaptación al cambio global, de forma que pudieran pues, incrementar su superficie de cultivos, etcétera, ¿no? Que pudieran vivir ahí, también para prevenir que la gente diga, oye, no me voy a morir de hambre, yo no voy a extinguir, eso no es una opción, yo me voy al norte, porque al final en el norte pues tengo otras condiciones de otro tipo, ¿no? Y eso no se va a cumplir, y la solución a este problema, vamos, no es que lo diga yo, es que los tíos ya lo han identificado claramente, o sea, o invertimos en África, o invertimos, o si no, al final va a ser un drama, y esta gente no se va a morir sin subir, seguro, porque tú lo harías con tu familia. O sea, es lo que dice gente, para morirme en África yo me arriesgo a cruzar el Mediterráneo en un barco, o una chalupa. ¿Y cómo evitamos eso en parte? Pues haciendo lo que dice la COP, ¿no? Decir, joder, pues había no sé cuántos miles de millones de euros que se iban a invertir
en capacitar a estos países para que mejorasen su actividad productiva y su adaptación al cambio global, y si no se invierte ese dinero, nos lo vamos a comer aquí. O sea, al final va a ser más caro y va a ser un drama mucho mayor, porque al final se está muriendo gente, ¿no? Además. Pero es que es así. Y luego hay cambios. Hace poco leía que, no recuerdo qué país del Golfo de Guinea era uno de los mayores productores del mundo de tomates y fresas. Lo llamaban el país de los frutos rojos y tal, porque eran tomates y fresas. Pues de repente cambió la Unión Europea la política de importación y puso no sé qué nuevas cosas que no cumplían y ya no podían exportar nada. Con lo cual, se acabó la mayor parte de la producción que tenían. Entonces, claro, nosotros, este tema político, ¿no? Que al final son, aunque no se reconoce oficialmente, son refugiados climáticos, pero ese término no se reconoce, no es políticamente aceptable. Ahora mismo ningún político va a hablar de eso jamás, porque sería ponerse las manos en el plan. Pero es que al final, si no invertimos en que esta gente pueda mejorar sus condiciones de vida allí, van a venir todos. Y yo haría lo mismo. El primero se dijo de Siria, ¿no? En Siria, aparte